Bueno, pues nada, empezamos si queres, Ana. Non vos presto tempo porque este rolero parece que ten como moita ramificación. Aparte, é moi interesante, se vistes no ese que tendes, a mí me parece moi interesante la frase que nos aportaba Ana para presentar de que iba aí, ¿no? Porque decía, a diferencia entre aprendizaxe ou ensinanza basada en xogos e gamificación, que é algo como moito máis interesante sin quitarlle interese a xogar e a pasado ben, non? Pero isto é outra cosa, non? É outra cosa que ten así máis profunda e ten máis profunda. Así que nada, cando queres, Ana, empeza que así non perdemos un minuto. Boas tardes. Que ahora me gusta lo de xogo, podría decir de xogificación o algo así, xogificación. No caería mal. Bueno, os voy a contar de qué va esto de gamificación, de aprendizaje basado en juego, y vamos a ver juegos. Lo primero, no sé si todos lo veis, aquí hay 8 juegos, ¿de acuerdo? Os los voy a ir diciendo y ir contando los que conocéis, porque quiero que levantéis la mano para saber más o menos, hay juegos más clásicos, vamos, el Monopoly no está, pero clásicos como el Dixit, que para mí ya es un clásico, pero hay nuevos que acaban de salir este año, entonces yo voy a nombrarlos y contar, y luego voy a decir cuántos conocen uno, cuántos conocen dos, ¿vale? Entonces, mira, primero vamos a empezar con el Dixit, un juego narrativo y de ilustraciones y que para mí la biblioteca debería tener, además sirve para todas las edades, pues se lo pasan igual de bien niños de 6 años como gente más adulta. Tenemos Hombres Lobo de Castro Negro, es como el clásico del asesino, de Horrores Ocultos. El Iconicus, el juego de las emociones, han cambiado de formato, este es nuevo, de hace unos meses, antes era una caja plana. El Tres Secretos, de asesinatos. El Quest Stories, es un juego también narrativo. Todo, he traído cosas relacionadas con bibliotecas. Exit, que es una colección de juegos de escape, de escape rooms en juego. Hay varios en Unlock, hay varios, pero bueno, me he traído los de esta colección. Los Story Cubes, este seguro que conocemos. Y El Portero Baldomero, que es de Zacatrus, que luego os diré lo que es la editorial. Tienen su editorial, su autor, se llama El Portero Baldomero. Luego os cuento de qué va y por qué creo que, para qué se puede llegar a utilizar. Entonces son 8. Entonces, voy a empezar porque siempre empezaba, ¿quién conoce 8? Y entonces vamos a empezar por empezar. ¿Quién conoce 1? Levantad la mano. Bien, bien, por lo menos 1. ¿Quién conoce 2? Allí de los del fondo. Y por aquí también. ¿Quién conoce 3? Vale, ya nos paramos ahí. Yo creo que, bueno, que alguno de los que vamos a jugar a alguno de ellos, vosotros nos voy a contar y que... ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Bueno, ¿cómo aprendemos cuando somos pequeños? Jugando. Si es que es algo que ya se ha hecho y se hace en la escuela siempre, hemos aprendido mucho en la sala de biblioteca cantando, hemos aprendido cómo es nuestro barrio explorando y jugando en la calle, bueno, es algo que ya se hacía. Entonces hay muchas personas, yo lo que haré es, tengo mucha relación con un grupo de profesores que trabajan en Gamifica tu Aula, que os deberéis apuntar ya, que es una página web donde hay un montón de recursos y donde hay profesores que utilizan el juego y la gamificación en el aula. Una de las cosas que tienen en contra algunos profesores y algunos padres, ¿sabéis cómo es esto de que jugar, pues que no es serio? No, es que jugar, para esto es lo bueno que ha tenido la gamificación, que ha llegado a teorizar y a conceptualizar un concepto que habría de decir, es que jugar es serio, hay estudios que lo demuestran, vamos a deconstruir los juegos, a saber por qué son importantes, a tener argumentos para defender por qué hay que utilizar el juego en el aula y en un montón de otros entornos. Entonces, bueno, siempre es algo que ya se ha hecho, pero ahora, bueno, hay unos términos que vienen a ratificar. Entonces, una de las cosas que se hace es, hay muchos estudiosos que empiezan a definir qué es juego. Pues hay un montón de definiciones de juegos. Me quedo con esta, me estoy dando cuenta que hay un error, que es que no he puesto el autor, no lo he citado, una bibliotecaria sin citar. Solamente es Jesse Sell,
Es un diseñador de videojuegos que define, es la definición que más me gusta, que define el juego como una actividad para resolver problemas desde una aproximación lúdica. Entonces, siempre un juego es resolver problemas. Resolver problemas supone, luego lo veremos, pensamiento crítico, aprendizaje basado en la experiencia, un montón de cosas que luego podemos trasladar al aula o a cualquier ámbito. En recursos humanos se utiliza un montón. Entonces, quedaros con esto. Jugar es algo muy serio porque es una forma de resolver problemas. Y a todos nos gustan los retos. ¿Qué es un juego? La diferencia es muy fácil entre play y game en inglés. Jugar es yo estoy jugando y estoy dando patadas a un balón contra una pared. Estoy jugando. Pero de repente aparece un amigo y le digo, ¿qué tal si tiramos este balón desde 2 metros entre estos 2 palos, ponemos un marcador y el que más veces acierte es el que gana? Acabamos de poner un obstáculo innecesario para divertirnos. O sea, jugar es poner obstáculos innecesarios porque nos divierte resolver retos. Con lo cual la gente cuando dice, es que no resolvemos, no les gustan los problemas. Sí, los problemas nos gustan. Es como nos los plantean, cómo se introducen, qué narrativa tienen, luego veremos toda esa parte. Todos los juegos comparten, aunque hay 4 características comunes. Primero, voluntario. Esto quizá hay que meter la narrativa para que parezca que son ellos los que quieren jugar. Entonces, simplemente cuando decimos vamos a jugar, es que suena muy imperativo. Está quitando un plumazo lo que se supone que es jugar, que es poner algo y que quieran hacerlo. O sea, todos los juegos son voluntarios. Segundo, todos los juegos tienen un objetivo. El objetivo del balón que os he puesto es hay que meter el balón en el que metan más veces el balón en la portería. Con lo cual, siempre decimos jugar en el aula, pero jugar cuando hay un objetivo, jugar por jugar, no. Entonces, no es porque esto está de moda hay que usarlo, es una forma de resolver un problema, que es porque no tienen motivación, porque no consigo engancharles. Entonces digo, puedo utilizar otros recursos, no hay por qué utilizar el juego, o es uno más. Es una herramienta más que tenemos para conseguir un objetivo. Entonces, cuando vamos a utilizar un juego en el aula o un juego en la biblioteca es porque no es que voy a jugar al Dixit, no. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que se usen este tipo de libros. Mi objetivo es que vengan a estas horas. Mi objetivo es, tengo que poner un objetivo. Y luego veo qué utilizo y cómo lo utilizo. Pero hay que tener el objetivo, indicadores para medirlo, para saber si funciona o no funciona y ir cambiando cosas. O sea que eso es súper importante. Tercero, tiene reglas. Con lo cual, jugar es serio, porque hay siempre unas reglas. Yo estoy jugando en el aula, pero estoy en un entorno seguro que se llama el círculo mágico, que luego os volveré a contar. El círculo mágico es donde puedo fallar, ¿no? Estoy seguro, en un entorno seguro donde no me importa equivocarme porque estoy aprendiendo, pero bajo unas reglas, por eso es serio. Y por eso se puede utilizar desde el colegio, en recursos humanos, para adultos, para alfabetización informacional, bueno, un montón de cosas. Fake news, os he estado hablando de las fake news, pues se puede utilizar el juego para algo serio con unas reglas. Y por cuarto, tienen feedback. Todos los juegos tienen el cuarto elemento que los caracteriza, es que es un feedback. El feedback es el que nos va diciendo cómo vamos en el juego. En un partido de fútbol, es un juego, hay un marcador. Voy a apagar esto para que veáis mejor la pantalla. El feedback tenéis aquí, esta información instantánea es lo que nos hace estar motivados. Y yo veo un marcador y como quiero ir ganando, me voy a motivar a esforzarme más. Ese feedback que ahora mismo nos rodea en esta sociedad, que puede ser desde las redes sociales, ya tienen ese feedback, esa motivación por defecto, porque es un me gusta. Me está motivando a poner más fotos. El check-in, el doble check azul del WhatsApp. Estamos rodeados de ese feedback instantáneo, que es el que nos hace motivar, viene de movimiento, el que nos hace que hagamos una acción. Entonces, ¿por qué los videojuegos enganchan tanto? Porque el feedback es instantáneo. En un videojuego está todo el rato, vas bien, vas mal, te apuntas. Ese feedback es lo que hace que nos motivemos.
Por eso es tan importante. ¿Qué pensáis que para el alumno es mejor? ¿Que le digas la nota al final del curso o que le vayas diciendo a lo largo del curso cómo va evolucionando ese feedback? A todos nos gusta que nos den un feedback para motivarnos. Luego veremos qué mecánicas funcionan mejor para ese feedback, mecánicas de los juegos. Entorno seguro, el círculo mágico que se habla en los juegos, es crear ese entorno. Yo no quiero que estudien, quiero que quieran estudiar, es crear el entorno. Porque muchas veces, sobre todo con adolescentes y con esto que le tienes que leer, que ya es que suena tan... ¿Pero por qué? ¿Y por qué tengo que leer? Tengo que crear un ambiente donde él quiera acercarse, simplemente que se acerque a la biblioteca. Luego ya veremos, se acerca a la estantería y algún día cogerá el libro. O sea, cuando hacíamos objetivos, ir poniendo esos objetivos hacia dónde quiero ir y luego ir poniendo cosas, ¿no? Para que vayan haciendo acciones poco a poco. Quiero que acceda a una web, pues primero tendrá que saber la dirección de la web. O sea, que todo va progresión, que luego veremos niveles en un videojuego, niveles, tutorial. Pues este entorno seguro, que crea ese círculo mágico, es donde en los juegos pueden equivocarse. Dicen, ¿por qué en el colegio tenemos tanto miedo a equivocarnos? Decimos, los videojuegos no enseñan nada, tampoco hay que demonizarlos, tampoco hay que utilizarlos para todo, pero tampoco hay que demonizar, están aprendiendo que equivocarse es una forma de aprender. Y que aprendemos con la experiencia. Y además, lo mejor de todo esto es que es divertido equivocarse en los videojuegos. Vamos, no les importa nada. Hay ese círculo mágico donde equivocarse es posible. Y eso es lo que habría que crear, por ejemplo, en la escuela. Os voy a poner un vídeo. Aquí está Super Mario Bros. El vídeo es otro juego, pero me gusta porque es un comentario, es un comentarista deportivo que hace un comentario sobre un videojuego. Y así lo veis, lo que significa equivocarse y aprender de los errores. Vamos allá. Bueno, vamos a agarrar un juego de plataformas, ¿no? Parece bastante normal, aquí está el chaval, salta el primero, va el segundo, vale, los terceros en el tercero y los pinchos. Él se mete en el tercero y los pinchos. Segundo se mete en los pinchos, vuelve para atrás, se le cae parado. Con calma. No te enfades, por favor. Ahí los pinchos, perfecto, lo sabes. Uno, dos, perdón, que no lo estáis viendo, digo yo, pero porque digo, no lo están viendo, no tenéis, por las caras dicho, no lo están viendo. Por las caras que estáis poniendo, digo, vamos allá. No. Ahora. No. Esto es lo que decíamos antes de... Pues voy a tener que cerrar la presentación. Aquí. Parece bastante normal, aquí está el chaval, salta el primero, va el segundo, vale, los terceros en el tercero y los pinchos. Él se mete en el tercero y Ahora sí. Segundo se mete en los pinchos, vuelve para atrás, se le cae parado. No te enfades, por favor. Ahí los pinchos, perfecto, lo sabes. Uno, dos, cae para abajo y te vuelves a poner dentro, no pasa nada. Primero, segundo, ahí los pinchos, vuelves para atrás. No, se le cae la pared. También se cae la pared. Primero, segundo, hay unos pinchos, saltas, pero también hay otros pinchos. Vale, lo sabes. Primero, segundo, hay unos pinchos, vale, perfecto, aguanta. ¡No! El ladrillo desaparece, no lo veo. El ladrillo también desaparece, este juego lo ha hecho el diablo. Los pinchos, vale, estamos en la siguiente. Vale, estamos en la siguiente. Vamos a ir. Estamos en la siguiente. El terreno, la primera se ha caído. Vale. De repente viene un pincho y me toca de los cojones. Un pincho de la primera, no pasa nada. Vale, cuidado, esto se mueve, lo sabes. Eres listo, eres más listo que ese ladrillo, perfecto. Se mueve, vale, le vacilas, perfecto. Camisa verde, sombrero naranja, tumbo del chaval, no. No, salta, primero, segundo, lo sabes, se mueve, perfecto, espectacular, no me lo creo. Esto va a ser el siguiente nivel. Ese señor feedback de lo que queda. Pinchos mágicos de la pared, vale, perfecto, calma, también se cae, la boca, no te han matado, venga, no te enfades, chaval. Ahí está, perfecto, lo sabes, salta, lo tienes, pasa el nivel, que has hecho, no. Vale. Bueno, esto era para mostraros que es el círculo mágico donde equivocarse, donde no pasa nada por equivocarnos y además sabemos que así estamos aprendiendo y que es una forma de pasar de nivel, ¿no?
Y hay gente que se tira horas, y en eso se esfuerza. Dicen, los paganes no se esfuerzan en hacer, bueno, pues en esto sí se esfuerzan, ¿no? O cuando decimos, no se esfuerzan en aprender los elementos de la tabla periódica, y se saben todos los Pokémon Go, o sea, que sí que pueden esforzarse en aprender, pero es la forma en la que aprenden, ¿no? Pues vamos a hacer, como hemos dicho que el juego es una forma de resolver problemas. Ups. Vamos a los Story Cubes, que muchos habéis levantado la mano que sabéis lo que era. Vale, los Story Cubes, como veis aquí, hay el original, que son los naranjas, que son estos dados iconográficos. Los hay de acciones, de viajes. Es un juego narrativo, es para crear historias. La idea es, yo lanzo los 9 dados y con las figuras que me salgo voy contando una historia. Se puede hacer luego la foto del storyboard, se puede dibujar encima. Aquí os puede dar. La idea de hoy es que ideas, es decir, con esto lo puedo hacer, pues por ejemplo hay bibliotecas que lo utilizan, hacen en vez de estos dados, cogen dados de cartón que se pueden crean sus propios personajes, o de un libro que estén leyendo, da para crear historias. Entonces, esto lo utilizan mucho los profes para, por ejemplo, las asambleas, no sé si lo usáis para eso, para contar lo que me ha pasado el fin de semana. Entonces, es un juego narrativo, que estas son las reglas, pero nosotros lo vamos a utilizar para otra cosa. Y para que lo veáis, lo voy a poner uno en cada mesa. Los hay también para tablet, ¿vale? Hay una aplicación que se puede descargar en tablet, pero mola mucho más todo lo que sea esto, la tablet no se cae. De acuerdo. Pero una pregunta, este juego yo no lo conocía. ¿Para qué nivel de alumnos serviría? Pues para lo que quieras, para todos. Para todos, porque yo esto lo conozco, no sé si alguno lo habéis usado con qué años. Yo no juego con este juego. De familia, los primos, 30, 40. De mesa, una cosa que os digo, hay mucha gente que dice, bueno, como lo voy a usar con niños pequeños, les voy a dar solo 3. No pongáis límites. Tú da los 9 y que cada uno que salga de los juegos. Yo soy libre de hacer mi nivel. Luego lo veremos también en el itinerario lector y en estas cosas de la libertad de poder elegir, que es una de las motivaciones básicas de las personas, poder elegir. Tú le das los 9 y que elija con los que se sienta cómodo. Y cada uno irá a usar. Y os digo que ahora que vais a hacer la prueba, yo lo dije y digo, no voy a poder usar los 9. Y yo usé los 9. Porque cada uno lo había usado. Entonces dije, yo también. Entonces, os voy a poner uno en cada mesa y quiero que lo utilicéis. ¿Os conocéis entre vosotros? No. Vale. Os vais a presentar con los dados. Es decir, yo lanzo los dados, cada uno va a interpretar el icono, que es lo que tiene el visual thinking, con los dados. Entonces podéis decir, pues mira, yo me llamo Ana, me sale aquí un sobre, pero yo puedo decir, tengo carnet de biblioteca desde los 15 años, aquí un bastón. Siempre me ha gustado ayudar a los demás a buscar información, por eso un día, esto es un monstruo, me quité los miedos, os tenéis que presentar a vuestro grupo usando los dados. Y hacéis una ronda a los 5. Aquí os dejo. Ahí está. Y otra cosa, súper importante, cuando vamos a hacer servicios o nos vamos a dirigir a alguien, es conocer a nuestros usuarios, ¿no? Un segundo, no te usar. Oiga, yo he usado. Que no estoy mal Bueno, es muy importante conocer a los usuarios. Primero tenemos que tener el objetivo, hemos dicho, un objetivo. Después hay que conocer a los usuarios para cuando planificamos una actividad o lo que queramos cumplir ese objetivo. Entonces es fundamental conocerlos. Yo os digo, se conoce tanto a las personas jugando, porque uno es como es, si es competitivo es que va a salir. El que ha cogido el dado lo que cayó la primera, es que ya dice mucho de esa persona. O tenéis un grupo que nadie quiere hablar. Solo colocáis los dados, los profesores soléis colocar los dados hacia el grupo. Normalmente hay mucha gente que va poniendo esto y lo pone mirando para ellos. O sea, observar a las personas jugar. Y aprenderéis mucho de ellos, de qué cuentan, qué historias cuentan, que luego veremos en los juegos narrativos, pues, qué preguntas haces, a preguntas cosas que te interesan. Luego en el juego de Iconicus, que se os va a gustar mucho para conocer de qué les gusta a cada persona. Pues nada, venga.
Y esto es una cosa, ¿eh? Al principio cuesta, pero esto como todo. Los que quieras, hay gente que lo piensa antes, otros que se lanzan. Me gusta dormir, lo que pasa es que tengo los niños pequeños, pero no. Los animales también me encantan. Eso que los niños quieren la tortuga y una manzana, me encantan los niños con estas cosas. Y las de actividades Me encanta dormir, pero también tengo dos hijos y ¿Estáis usando todos los dados?
¿Ya habéis acabado por ahí? Podéis hacer, se pueden hacer historias colectivas, es decir, que cada uno tenga un dado y ir construyendo en un momento. Se puede decir, tengo un libro, me invento el final de los dados, incluso podéis construir vuestros propios dados, porque ahí los venden dados blancos. Podéis hacer dibujarlos, no sé, lo que puede ya es crear historias, y puedes unir tus campañas en un libro, con eso inventar un libro nuevo, que es unir un libro por lado. ¿Ya habéis acabado por aquí? Una colectiva. Estaba diciendo a ellos. Se puede crear una historia diferente que esté manejado, que lo ocurre a este personaje de este cuento con un niño, un libro desenlace y final. Han colocado, me gusta, han colocado 3 grupos de dados y han dicho inicio de la historia, desarrollo y lo están haciendo para imaginaros, para explicar partes de una historia. Esto es imaginación. Aquí es lo más importante, la imaginación. Si habéis acabado, si queréis hacer unos dados, si ya acabando, estáis en música colectiva, acaben todos. ¿Ya habéis terminado? Para presentar. Tengo que buscar las palabras que estamos ¿Qué cosa más? Han mezclado los dados con dibujos, si utilizáis Visual 50 veremos algún juego que sirve para captar conceptos, se puede utilizar esto. Lo hay de prehistoria, lo hay de estos cubos, se pueden utilizar de lo que queráis. Venden cubos blancos, venden dados blancos, que tú puedes hacer los dibujos que quieras en cada dado, también los dados. ¿Habéis terminado todo? Claro. Pues recogéis, metéis los dados en la caja. Entonces, para los que bueno, este año no se lo había comido la boca. Vale, ¿a alguien se le ha ocurrido? Por en esta mesa se les ha ocurrido, han puesto 3 partes los dados y han dicho la primera parte es el inicio de la historia, el desarrollo y el desenlace. Para explicar
ahí es donde enseñáis ya lo que habéis hecho. Sí, nosotros esto lo jugamos con talleres inclusivos, ¿no? Entonces, mezclamos niños de tercero con sexto, cuarto con primero y quinto con segundo. Y el taller es en la biblioteca contando historias, y el inicio del taller es este. Entonces, los niños juegan a montar esa historia a partir del inicio, nudo y desenlace, y una vez que se ha contado en el grupo, en un momento determinado un niño para de contar la historia y tiene que seguir el siguiente, de tal manera que todos participen. Y una vez que hemos hecho eso y construido la historia, mantenemos los dados en la misma posición y no escribimos nada. Y uno de los niños del grupo, que puede ser uno de segundo y no de cuarto, pues va a ser el narrador. Y los demás van a salir allí a representarlo. Entonces no pueden hablar y vuelven a contar la misma historia que salió representándola. Es como, o sea, esto lo mejor es, yo os diré, jugar un montón de juegos, porque luego vas uniendo. Eso me suena al Time's Up Party, ¿lo conocéis? El Time's Up Party es conceptos, entonces en la primera ronda y siempre con los mismos conceptos. En la primera ronda tienes que describir, imaginaros que sale Mary Poppins, y yo lo tengo en la cabeza, Mary Poppins, y mi equipo me empieza a decir, paraguas, no se empieza a decir palabras, y tú dices, Mary Poppins, vale, la hemos hecho, otra. Una vez que se ha acabado, se juntan todas las cartas y en la siguiente ronda solo podéis decir, es que van a salir las mismas. Entonces, si el equipo contrario ha dicho paraguas, y tú ya has dicho, dices, solo puedes decir una palabra, paraguas, Mary Poppins, pasas. Y en la tercera pasada de las cartas, que son las mismas, solo puedes hacer mímica. Entonces, haces así. Entonces se queda tan grabado porque ya sabéis que con la repetición, entonces para conceptos que podéis utilizar, para libros, para títulos, para lo que queráis. Entonces, cuantos más juegos conoces, siempre vas uniendo. Es que de repente se me ha recordado y digo, qué bueno. Y ese lo hay también con móvil. Sí, charades, me lo he traído, me he creado unos libros. Es este. Lo voy a sacar ahora, lo voy a sacar después. No tengo para engancharlo con la pantalla, pero yo creo que lo vais a poder ver. Me he creado uno de libros. Entonces voy a ir uno por cada mesa y el grupo de la mesa tenéis que averiguar qué libro es. Yo me he creado una app que se llama Charades. Lo voy a escribir, pero bueno. ¿No lo veis? ¿No lo veis todos? Charades. Charades. Es gratis. Ay, espera, que se me ha ido la... Es gratis, tiene mucha publicidad. Salta publicidad. Charades, que lo escriba uno y luego se lo pase al resto. Charades. Entonces hay una opción en el Quick Play que te puedes crear tu propio justo. Aquí me he creado uno que es de libros. Yo me lo he creado así. Entonces, libros. A cards, no, play. Vale, vamos a empezar aquí. Get ready. Espera, un segundo. Ay, que es que con sonido todo es una parte de... Uy, un segundo. Es la parte de la motivación, que todo con sonido funciona mejor. Bueno, esto es lo que tiene. Vale, play, venga. Ahora me toca acordar si para abajo, para arriba. 4, 3, 2, 1. Pero, ¿de qué película sale este personaje? Peter Pan. No, al revés, perdón. Venga, siguiente. ¿Qué pone? Los cinco. Y entonces suena, ahora no sale. Si haces así para arriba, fallas. Si haces así para abajo, sale verde y sale clean. Y es simplemente poner, es un juego, es lo mismo que preguntar, pero ya tiene sonido, es otro rollo, es un juego. ¿Vale? Gandalf. Corre. Atreyu. Vale. El sombrerero. ¿Qué pones? Venga, alguien que diga al todo. Reina de corazones. ¿Vale? Qué pena lo del sonido. Espera, porque he quitado las notificaciones cuando he entrado. A ver si por lo menos para que lo oigáis. ¿Ese lo puedes crear? Lo he creado yo ayer. Y luego te aparece un resumen de las que has acertado y las que has fallado. Esto se puede enganchar con
con un ordenador o hacerlo en una tablet, que yo no, hasta no me la he traído porque venía con... Pero se puede hacer. Esto es lo mismo que el Kahoot, ¿lo conocéis? Sí. Bueno, pues es el mismo concepto, que también me he traído uno por si nos daba tiempo luego al final. En realidad es algo que se ha hecho. Esto, ahora veremos la siguiente pantalla que os quería enseñar. Esto no es gamificación, ¿eh? Y ahora diréis, ¿entonces qué es? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hay dos conceptos que son diferentes. Todo se engloba en un gran paraguas que se llama pensamiento lúdico. El pensamiento lúdico es eso, forma de resolver problemas desde una aproximación lúdica, divertida. Están los juegos serios, que ahí es donde entra el ABJ, que se llama, eso lo usan los profes, aprendizaje basado en juegos. Es un juego. Los juegos con un fin más allá del puro entretenimiento. Es un juego. El charades es un juego. No, es un juego en sí mismo y estoy jugando. Lo que pasa es que he pasado preguntas, un problema, lo he metido dentro del juego y me ayuda a aprender basado en un juego. Luego da igual, también lo podéis llamar gamificación si queréis, o ludificación o como queráis. Pero por lo menos ya que estaba en un taller para que quede el concepto claro. Gamificación o ludificación en educación. Uso de elementos de los juegos para crear un entorno en que los usuarios quieran aprender. Gamificación no es un juego, no estoy jugando. Estoy leyendo un libro para que hagáis con una aplicación, para que entendáis Fitbit. Vamos a poner el ejemplo claro. Fitbit. Estoy corriendo, estoy andando, no estoy jugando, pero tiene elementos de los juegos. Tienes medallas, te dan una medalla de andarín cuando llegas a los 8 kilómetros, hay un feedback y salta una notificación, puedes competir contra otros, contra ti mismo, tienes tus objetivos. Tiene elementos de los juegos metidos en una actividad que no es jugar. Entonces, me motiva a jugar. En educación, pues cuando ponemos un ranking es un elemento de un juego puesto para motivar a alguien, y cuidado con los rankings, porque pueden desmotivar, ya lo sabéis. El ranking absoluto, siempre midiendo por lo mismo, pues el que está abajo, que sabe que nunca va a llegar arriba, pues no se motiva, al revés. Pues dice, si yo nunca voy a estar primero, ¿para qué me voy a esforzar? Pero los rankings es un elemento de juego que hay que utilizar, pero con cuidado y con diferentes, midiéndolo con diferentes cosas, para que siempre haya alguien que se sienta motivado porque cree que puede llegar. Que luego veremos lo que es el flow en los juegos, ¿no? Si nos pusieran una pantalla de videojuego y en la primera fuera súper complicado, no nos engancharíamos. ¿Por qué? ¿No? Es poco a poco, vas poco a poco, empiezas con tu nivel y tú eres el que progresa. Eso es lo difícil en la escuela, progresar al nivel que tú necesitas cuando tienes muchos alumnos, ¿no? Y dedicarle a cada uno y que cada uno lleve su ritmo y que lea lo que cada uno relacionado con su comprensión lectora. Dificilísimo, pero bueno, es lo que debería ser para que cada uno estuviera motivado a su propio recorrido. Simplemente era que vierais la diferencia entre juegos serios, aprendizaje basado en juegos y gamificación. Por ejemplo, ¿utilizáis alguno, ClassDojo, ClassCraft? Todo eso sí que es gamificación porque tú estás poniendo notas, no estás jugando, pero tiene elementos de los juegos, que es un avatar. Un avatar es algo de un juego, pero es un elemento que al alumno le gusta personalizar su avatar. Es un elemento de un juego en algo que no es jugar. Eso es gamificación. Pero cuando estoy jugando. Tampoco hay que ahora decir que todo es gamificación, es que el juego está bien, que se aprende jugando. Bueno, pues el charades es un juego que podemos hacerlo de lo que queramos. Seguimos con los juegos. Por eso son tan importantes. Lo primero, porque es un reto, a todos nos gustan los retos. Y antes, Carmen, por ejemplo, ha dicho las sorpresas, que veremos que es un elemento de los juegos, porque hay muchos juegos que de repente, ¡pum!, sale algo. Es una sorpresa, porque a todos nos gustan las sorpresas. Y en los juegos en los que de repente te sale una carta que puedes fastidiar al enfrente porque le puedes quitar, ¿no? Pues que esa sorpresa. De repente esa cosa inesperada, y dices, ¡ah, qué bien! ¿Vale? Pues eso sería. Y luego el pensamiento crítico. Los juegos desarrollan el pensamiento crítico. Sobre todo, ya veremos, es que como que siempre hemos visto juegos competitivos. Hay un montón de juegos colaborativos. Ahora hemos visto, a lo mejor el Storycube no tiene ni competición ni colaboración. El Dixit es competitivo porque sabe quién llega antes a los 30 puntos. ¿No he traído ninguno colaborativo?
Bueno, lo que podría dar esto, ¿no? Que viene con los jeroglíficos, además todo esto es muy importante, la estética, la calidad de los materiales. No solo, ya veremos que en los juegos, no solo es la mecánica del juego lo importante también es qué narrativa le pones, cómo la presentas, con qué lenguaje. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo uno de trolear, pues tengo que tener una estética con un vocabulario, una estética que vaya con el contenido. Si yo voy a hacer una actividad en la biblioteca y es sobre algo, tendré que tener el cartel en que lo anuncio y la forma de anunciarlo tiene que ir ya. Tengo que poner en la caja, que yo vea el cartel y sé lo que hay dentro, y que llame la atención y que esté relacionado con lo que hay dentro del juego. Bueno, pues por ejemplo, estos juegos de escape room que son colaborativos, entre todos tenemos que salir de una habitación, entre todos tenemos que abrir un candado. Bueno, esos son juegos en los que estamos colaborando, no hay competición, en los que nos tenemos que relacionar con los demás y el pensamiento crítico es tengo que tomar todo el rato decisiones. ¿Que me equivoco? No pasa nada, otra cosa. Pero estoy tomando decisiones, entonces sé las consecuencias de cada una de las decisiones que estoy tomando. ¿Veis? Ahora he quitado la notificación para otro juego. Vale, ya está. ¿De acuerdo? Pues eso sería pensamiento crítico, puede desarrollar, por ejemplo, la oratoria. Este juego es un juego narrativo en el que tienes que convencer a los demás de que tu equipo es el mejor. Este os lo voy contando, hay algunos que no vamos a jugar, pero los cuento. Este se llama pues Stories, entonces se nota para qué edad son los juegos porque tiene una letra enana, que es imposible leerla, ya me tengo que poner las gafas, ¿de acuerdo? Y estos son como equipos de personajes extraños, son el monstruo que no da miedo, el mago que no hace magia, todos son como muy así, muy raros, y entonces a cada uno, de los personajes, imaginaos que están jugando esta mesa, hay uno que hace de... me estoy mezclando con uno que se llama Sí, Señor Oscuro, iba a decir el Señor Oscuro, no, ese es otro diferente, pero hay uno que manda a hacer una misión al resto y dice, yo quiero que me traigáis el arca donde se encuentra la llave que abre la torre de mi castillo, imaginaros. Entonces se reparten estos personajes a cada una de las personas, se les reparten 3 personajes, entonces, encima es eso, el logro que no da miedo. Y tú tienes que convencer a esa persona que tu equipo de monstruo basurilla es el que mejor puede cumplir esa misión. Tú le tienes que decir, mira, mi equipo es el mejor, hay que argumentar, mi equipo es el mejor. Porque mira, mi monstruo, cuando lleguemos a un sitio que haya mucha gente, pues todo el mundo, aunque no dé miedo, cuando le vea, pues se va a ir corriendo. Y además tengo, no sé, tienes que argumentar y convencer, que a mí me ha encantado esto, jugar con niños de 7 años, que puedo decir, pues pones una carta y el otro, pero no digas eso, que entonces, o sea, que es muy gracioso, luego también lo puedes hacer por equipos, en cómo ellos podéis crear vuestros propios personajes y que argumenten con personajes de libros, bueno, con lo que queráis. Está muy bien, por ejemplo, para eso, para muchos juegos narrativos, es que les gusten las historias, que quieran contar historias, crear historias, escuchar historias, escribir historias, y por ahí entrarán a la lectura, porque muchas veces, aunque cada vez más, se entra a la lectura a través de la escritura. Y en los grupos de escritura creativa que hay en las bibliotecas, están teniendo un éxito enorme, y es verdad que hay mucha gente que cuando te pones a escribir, sabes que para escribir bien tienes que leer más. Entonces, es una forma de fomentar la creatividad. Todos estos juegos se trabaja mucho eso. Y hablamos de los usuarios, el Iconicus, es el juego de las emociones. Es un juego, y aquí es donde aparece la herramienta más importante para gamificar, para usar los juegos, que es la imaginación. Yo tengo este juego y un día estoy jugando con mis amigos, y esto lo utilizan los psicólogos, por ejemplo, un montón. Psicólogos infantiles, porque se juega con emociones, son también cartas iconográficas, ahora los voy a repartir, vamos a hacer una tirada. Y yo, por ejemplo, lo veo, vamos, es que es la mejor forma, que por eso lo utilizan los psicólogos, de saber cómo son las personas que juegan a esto, o los usuarios que les pones a jugar a esto, porque viene, o por ejemplo, esto lo utilizan mucho los profes de inglés, porque vienen con son todos, hay que hacer preguntas. El juego es, siempre tienes que hacer una pregunta que es ¿cómo me siento si? O ¿cómo me sentiría si? Por eso dice que es un juego de empatía, ¿no? Entonces, vienen ya con unas frases hechas. How do I feel if? Como tienes que estar repitiéndolo todo el rato, no es una forma de
aprender, lo utiliza mucho el profe de idiomas, por ejemplo. Pero este es, aquí vienen ya unas frases hechas. ¿Cómo me sentiría si se me cae el móvil al váter? ¿Cómo me sentiría? Pero aquí es donde viene la cuestión. Si yo os digo a vosotras, esto me ha pasado con adultos, venga, haceros pregunta. Una persona del grupo, que así os enseño la mecánica del juego cuando reparta las cartas, se dan 3 cartas a todos los jugadores, menos uno, que es el que hace la pregunta, que no utiliza cartas. Entonces, esa persona tiene que hacer una pregunta. ¿Cómo me sentiría si? Adultos. ¿Cómo me sentiría si cuando me pongo enfermo o cuando me dan las vacaciones? Era así. ¿Cómo me sentiría si, no sé, tengo un viaje y me rompo una pierna? Es que ¿cómo me sentiría si un compañero mío? Entonces, tú vas apuntando las preguntas que se van haciendo, ¿no? De más. Entonces, me hizo mucha gracia porque yo les dije un día, os vais a poner en el lugar de un usuario. Vais a hacer un servicio para un usuario, ahora sois ellos, hacer preguntas, adolescentes. Y era todo el rato, ¿cómo me sentiría si mis padres me están dando todo el rato la paliza? Eran todo preguntas negativas. Y yo dije, ¿os dais cuenta que todas las preguntas que os hacéis cuando os ponéis en lugar de los jóvenes son negativas? Yo esto lo he hecho con adolescentes y es, ¿cómo me sentiría si viene el cantante que me gusta a la ciudad? ¿Cómo me sentiría si mis amigos organizan una fiesta? Y yo decía, es que aquí hay algo que falla. Entonces, poner a jugar y las preguntas os dirán mucho sobre lo que a ellos les interesa. Porque es así, porque preguntas cosas que te interesan. Entonces, os voy a repartir cartas para que veáis cómo funciona y luego lo podéis utilizar. ¿Cómo se sentiría Gandalf con personajes de los libros para trabajar la psicología de los personajes? Está genial. Esto para clubes de lectura, por ejemplo, lo han utilizado. Entonces, os voy a repartir, os ponéis 3 cartas cada uno. Por ejemplo, lo voy a explicar ahora en esta parte. Lo voy a... se pone boca abajo porque nadie las puede ver, ¿de acuerdo? ¿Te vas a quedar tú de pregunta? Bueno, ahora os lo cuento más. 3 y 3, y ella haría la pregunta. Entonces, cuando diga la pregunta ¿cómo me sentiría así?, todos van a tener que elegir una carta de las que tienen que representa lo que ella siente. Las ponen boca abajo, se barajan para que ella no sepa de quién es la carta, las ponen boca arriba y tú eliges, esta es la que representa la contestación de mi pregunta y explicas por qué. Y ya veis, porque cada uno interpreta las cartas, que eso es lo que tiene, de forma diferente. Después, esas cartas que se han quedado ahí, se retiran, se vuelve a coger otra del centro para tener siempre 3. Bueno, si no lo entendéis, me preguntáis. Os voy a dejar aquí otro taquito. No tienes que sacar la carta de lo que sentirías tú, sino de lo que sentiría la persona que pregunta. Claro. Tienes que saber qué crees que ella va a elegir, no lo que tú crees, sino lo que ella va a elegir. Pero para eso hace falta conocer. Si conoces, mejor. Pero bueno, ahora lo que importa es las preguntas que hagáis. ¿Y si ella coge mi carta? Dice, si ella coge mi carta, en este caso en el juego normal, tú te llevarías un punto, porque has elegido muy bien. Entonces, tú te vas puntuando y ya está. Pero como ahora no lo estamos haciendo en plan competitivo, o sea, eres competitiva. Porque a mí se gana. Ahí se ve a la primera. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los juegos colaborativos. Ya si tengo que... Ahí me bloqueo con los juegos de números, me que sumar, restar, o sea, es verdad, pero intento jugar algunos porque se desarrollan. Aquí elegimos, voy a dar unas cosas, quién va a hacer la pregunta, esta persona no utiliza las cartas, la que hace la pregunta no utiliza las cartas, es que no tengo muchas porque me he perdido. Y ahora si me sobra no os dejo más, ¿eh? Yo creo que sí que va a haber más. Pero prefiero... Y esa persona no utiliza las cartas, las pone en el montón del centro. Cuando quiera, las tuyas las puedes ver.
Sí, afuera, detalles salvajes.
que el lobo, que además va a estar su azul, la comida pero no es el mal, de aquí no va el teléfono. Es exactamente el mismo. La parte de química se puede extrapolar, pero para poner una palabra que se me ocurrió, quizá jugáis más y veis a niños jugar, pero cuando tú haces estos talleres con adultos y empiezas a hablar de gamificación, de motivación, de mecánicas, y dices, y falta la esencia, todo esto viene de algo, viene de los juegos. Entonces los juegos hay que tenerlos presentes. Y vosotros a lo mejor habéis jugado, pero hay muchos talleres que hay gente que dice, ¿hace que no jugaba? Es alucinante. Y ahí viene la frase esa, no sé de quién es, seguro que algunos lo conocéis, de dejamos de jugar, como es, espera, cuando nos hacemos viejos, dejamos de jugar. Y es, nos hacemos viejos porque dejamos de jugar, en realidad. Porque los adultos no juegan. Yo porque ya me muevo en un mundo donde hay mucha gente que juega, pero se nos olvida, y esto es la base, gamificación viene de game, que es juego. Entonces yo no puedo decir que gamifico si no he jugado primero y sé lo que siento, qué tiene cada juego, qué es lo que engancha en cada juego. En uno lo que engancha es un reloj de arena, que es esa mecánica del tiempo. En otro lo que engancha es una luz que la tengo que pulsar. Un juego sin esa mecánica cambia. Cada mecánica que vas poniendo es lo que hace que ese juego sea diferente. Yo puedo hacer una actividad en el aula o en la biblioteca y de repente no funcionar. Y metes otro elemento y dices, ¿y eso? Entonces, es experimentar y gamificar es así, es hago algo, veo dónde falla y meto otro elemento. Y es poco a poco con la experiencia voy viendo qué es lo que funciona. Crear un juego es dificilísimo. Salen un montón de juegos. Y que un juego triunfe es súper complicado. Que enganche a todo el mundo. Atentos, no todos los juegos son para todas las personas. Hay gente que esta empatía lo aborrece porque no tiene competición, es muy de conversar. A mí me dicen, ponme otro de estrategia, ponme un Risk, ponme un Pandemic, una montaña de la locura, que es de Lovecraft. O sea, que luego veremos también la relación que hay de los juegos con historias de los libros y cómo podríamos entrar. A mí me regalaron un juego que se llama Las montañas de la locura, que es un juego colaborativo para salir de una montaña y hay conjuntos con poderes, historias que está muy bien y está basado en un libro de Lovecraft. Yo
yo he leído los libros de Lovecraft gracias a ese juego. O sea, yo he entrado a la lectura a través de un juego. Pues yo digo, o sea, que depende del tema, engancha. Por ejemplo, a los chavales sabéis que lo de las distopías, todo lo que es, pues les mola. Entonces les gustan mucho los juegos de trolear, ¿no? Pues a lo mejor este juego a ellos no les gusta. Tú lo haces porque quieres sacar algo, ¿no? Porque tienes tu objetivo, pero gustarle, pues a lo mejor no les gusta. Y es ir sacando de cada juego algo que dices, este me sirve para esto. Bueno, esto es un autor que se llama Andrzej Marczewski, que le ha dado un premio por analizar los tipos de jugadores, que es lo que hacen los diseñadores de juegos. Esto es lo que ha traído la gamificación. Han dicho, cuando yo desarrollo un juego, porque hay una carrera que es videojuegos, juegos, tengo que tener en cuenta a qué jugadores me estoy dirigiendo. Entonces, hay una división que se conoce mucho, que es la de Battle, que es de 4 tipos de jugadores, pero Marczewski, esa línea que ahora os digo, lo divide en 6 tipos de jugadores. Los de arriba, disruptores. Los que quieren sacar, romper el juego, sacar lo que puedan de él, hacer lo que puedan. Nos vamos a olvidar porque motivar a esos, porque ¿qué les motiva? Lo tenéis justo abajo, el cambio. Cambiar las cosas. Entonces, todo lo que cualquier juego o actividad que signifique cambiar es disruptores. Y mecánicas relacionadas, que lo veremos, qué mecánicas hay relacionadas con cada motivación. Y la veremos motivación extrínseca, motivación intrínseca. O sea, a mí me viene mucho, se estudia muchísimo la parte de psicología. Bueno, luego veremos un poquito más, pero quería empezar poco a poco. Están los chavales, porque luego hay una estadística de cómo vamos evolucionando como tipo de jugador. No solo somos el 100% de un tipo, sí que predomina, pues a lo mejor tenemos un 30% de esto, un 20% de esto, y todos tenemos a lo mejor un 1% de disruptor, vale, y hay otros que tienen un 20%. No todos somos de un tipo y vamos evolucionando a lo largo de la vida. Ahora cuando os cuente, vamos viendo. Los adolescentes están todos en espíritus libres. ¿Qué les motiva? Autonomía. Elegir su propio camino, explorar, crear. Entonces, todo lo que tenga que ver con crear, explorar, las noches, las gincanas. Si vosotros pensáis en qué motiva a un espíritu libre, pues podríais saber qué mecánicas funcionan con ellos. Una noche en la biblioteca. Explorar. Espíritus libres. Después tenemos aquí los achievers, que son los triunfadores, pero triunfadores que les motiva la maestría, ser mejores. Eso sería, pues por ejemplo, a lo mejor en una universidad, o alguien que está, un opositor, ¿no? Y que quiero motivar a los que vienen, imaginaros en una biblioteca pública, ¿no? Pues todo lo que le des, que le haga ser mejor, pues le va a funcionar. Luego veremos alguna mecánica relacionada con ellos. La mecánica, el certificado. Si yo le doy un papel, un certificado que diga que soy de nivel experto, le va a motivar ya a hacer eso. Entonces, en los juegos, pues los que quieren pasar de nivel, en los juegos de estos de aprender, de resolver problemas, todo lo que son, por ejemplo, los escape rooms pueden estar con espíritus libres porque son de explorar, pero sí que es mucho de resolver cosas, problemas complicados. Todo lo que es, ¿no? Un juego de complicado de romperte en la cabeza, pues ese les encanta. Pero luego tenemos los players. Los players son los jugadores, los competitivos, los de ¿qué les motiva? La recompensa, los puntos, que os digo los puntos. Ranking, ser el primero de ranking, medallas, puntos y juguete, dinero, o sea, recompensa. Por eso es que funciona también mucho con los niños, el punto verde, es una medalla que dice que te has portado bien. Entonces, es extrínseco total el player. Y es que funciona con los niños, recompensa. Te llevas un libro, te doy un cromo. Te lees, haces un reto lector porque quiero completar el reto. Eso, pero es que eso se ha hecho siempre, ¿no? De las recompensas. Hay un peligro que muchos proyectos de gamificación se basan solo que se llama PBL, puntos, budgets, que son medallas, L, que es leaderboards, que son rankings. Solo porque ponga un ranking, puntos y medallas, ya digo que es gamificación. Estoy olvidando la motivación, toda la motivación de ser mejor, la motivación de explorar, de crear, que la gente se motiva. Explorar, conocer historias, socializadores, otro tipo de jugador.
cuya motivación es relacionarse. ¿Y cuál creéis que es la mecánica por excelencia? Equipos. ¡Dos equipos! El socializador está encantado porque es parte de un grupo. Va a relacionarse con su equipo. Esa es una mecánica de juego. O sea, lo que ha tenido esto es que ha teorizado y ha puesto todo ese análisis. Es lo que ha hecho la gamificación. Entonces, si yo cojo y me dedico a hacer una gamificación que solo se basa en lo extrínseco, en las recompensas y los puntos, me estoy olvidando del resto de motivaciones que son las que a largo plazo funcionan para crear un hábito, porque el otro es a corto plazo. Entonces, bueno, luego veremos cómo hay que ir poniéndolo. Y después tenemos los filántropos, que son los que les motiva, ¿no?, a hacer cosas, el propósito, porque tiene un sentido eso que estoy haciendo. Con la edad nos volvemos todos filántropos, va creciendo, hace así, ¿no? Lo ves, es los gráficos del test de tipo jugador, y lo ves por años, están los espíritus libres y los players, luego va bajando, y se ve cómo van evolucionando. Pues, esas serían los tipos de jugadores, sus motivaciones, y aquí tenéis las mecánicas. Lo que tenéis a la izquierda son los players. Para los que se diseñan muchos sistemas gamificados, solo están en ese lado. Cojo un Clash Dojo, le pongo unos puntos, unas medallas, unos rankings y ya digo que he gamificado. El Clash Dojo, sin que el profesor intervenga, que cree una narrativa, que meta otro tipo de motivaciones, se queda cojo. Pero claro, el Clash Dojo es genial para mezclarlo con otras cosas y hacer un proyecto gamificado bueno, con muchas otras cosas. Que ahora veremos. Un juego, por mucho que sean mecánicas de puntos y luego no tiene una narrativa, una estética, no funciona. La narrativa. Luego entraremos con eso, para enganchar lo que el onboarding que en los videojuegos. Entonces, extrínseco, usáis eso, os va a funcionar, pero es a corto plazo y no cambia, no es motivación intrínseca, es lo que queremos. No queremos que lean, al principio habrá que hacerlo, porque lo de un premio, quiero que lean porque quieren sorpresas, porque les gusta relacionarse con otras personas, porque les gusta aprender, por todo eso que está en la motivación intrínseca, que está ahí. Si os fijáis, que está como por bloques, os notan mucho los colores, pero ¿qué creéis? ¿Qué tipo de...? ¿Dónde están? Tres mecánicas, están juntas, o sea que están. Tres mecánicas de los socializadores. Os he dicho una, o sea que ya sabéis. No tiene que ser las tres últimas, ¿eh? Equipos lo sabéis, con lo cual... Equipos, no, las sorpresas del juego vamos a usar un explorador. Área social y competición. Pensáis, competición, player. No, competición, son equipos, es social, porque soy frente a ti, ¿no? Competir. Entonces, esas son tres mecánicas que funcionan para los jugadores, entonces tenéis que saber qué tipo de jugadores son mis alumnos. Entonces tú dices, mucha gente dice, ¿cómo lo sé? Poniendo juegos. Si yo pongo varios juegos, yo sé qué juegos les gustan. ¿Y qué mecánicas funcionan? ¿Funciona el Iconicus? No. Pues es que no. Es otro tipo de jugador. ¿Funciona el Catán? ¿Funciona? ¿No? Depende de qué juego funciona, ese juego tendrá unas mecánicas que tendréis que saber desgranar y decir, ¿les gusta este juego por esto? O sea, esto les gusta. Yo sé que imaginaros que hacer equipos les gusta. Bueno, pues vamos a hacer, una vez vamos a preguntar y en vez de que sea individual, hacer equipos. Ya les motivas a algo. De eso la gamificación es coger cosas de los juegos y ponerlas en otro entorno. Pues por ejemplo, búsquedas y certificados y retos y niveles es para los triunfadores, para los que les gusta la maestría. ¿No? Tú le pones un reto y allá que vas. ¿Le pones que vas a dar un certificado? Pues también. ¿Le pones que hay niveles? Pero esto es en la escuela, ¿no? Pasas primero, pasas a segundo, pasas a tercero, son niveles. ¿No? O sea que, y eso es experiencia, ¿no? Yo cuando cumplen años la gente le digo, ya has pasado al siguiente nivel. Cuando llegan a los 30, 40, 50, digo, ya has pasado de nivel a otra pantalla diferente. Bueno, sorpresas, customización y desbloquear contenido. Eso les encanta a los espíritus libres, adolescentes. Customizar, entonces si tú dices, por ejemplo, ¿qué funcionaría en una biblioteca relacionado con
customizar un rincón donde ellos se sientan a gusto y que lo decoren como ellos quieren. Están customizando, les gusta eso, se les gusta crear sus avatares, elegir sus nicks. Todo lo que tenga que ver esa mecánica, imaginaos que decís, quiero motivarles a que vengan a la biblioteca y que lean más cómics. ¿Qué se hace? Se customiza, no que elijan, que customicen ese rincón, entonces lo harán suyo y les motivará a hacer eso. Porque son espíritus libres, las sorpresas y desbloquear contenido. Eso es en los juegos, cuando desbloqueas contenido a medida que vas avanzando. ¿Cómo se puede aplicar? Por ejemplo, un ejemplo que además he contado, lo de la mecánica de desbloquear contenido en un entorno de no juego, que sería en un entorno de formación. Yo lo he hecho muchas veces en la formación online. Es súper complicado porque encima pierdes la parte de contacto, que es donde se gana mucho, ¿no? Entonces, había un tema para desbloquear contenido, es un curso online, donde lo primero, ya hago ejemplos, yo sé todas estas mecánicas, compartir conocimientos para los filántropos, les encanta compartir cosas, imaginaros, el típico alumno que hace un resumen y se lo pasa a todos. Lo hacen, ¿no? Su motivación es simplemente compartir y que eso sirva para otros. ¿No? Ese tipo de jugador, ya lo sabéis y sabéis qué mecánica le funciona. Entonces, hay que diseñar. Lo complicado es verdad que no se puede diseñar un juego que le guste a todos. Entenderéis que yo no puedo diseñar uno que tenga todas las mecánicas. Por eso a cada uno nos gusta un tipo de juego. Por eso os digo, es muy difícil que diseñéis una actividad que le guste a todos. Que llegas a la biblioteca y diseñes una experiencia, ¿no? Es narrativa, hacéis la experiencia y que a todos les guste. No, porque a todos no nos gusta lo mismo. Pero si les estudiáis y decís, bueno, yo sé que a la mayoría hacen diferentes. Esta vez me voy a dedicar para motivar a estos. Y sé que lo que les gusta es desbloquear contenido porque, bueno, son espíritus libres, ¿no? Imaginaros. Pues en un curso online yo lo que hago es, hay que hacer 5 ejercicios. Lo primero es, podéis elegir el que queréis hacer. ¿Para qué? Autonomía. Para los que son... Que ellos puedan, ellos puedan elegir. Eso me motiva. Que no me mandes lo que tenga que hacer. Yo estoy motivado a hacer este tema porque yo puedo elegir lo que quiero hacer. Pero te digo, vale, eso sí, y puntúa, el que tenga 10 puntos no es el que se lleva el diploma, tiene que tener 1000. ¿Qué 10? Entonces, cada ejercicio es que vale 100. Entonces, tienes que hacer 5 ejercicios que te van a dar 500 puntos, que es los que necesitas para pasar al nivel siguiente, que es el tema 2, nivel. Bueno, luego hay que meter una narrativa porque desbloqueas un poder cuando acabas. O sea, es motivar a la gente a que no sea aburrido, porque hay algo que no hay que olvidar. Pues gamificar, poner mecánicas, pero si es aburrido, que tenéis que pasar o que habéis sentido cuando habéis jugado, pues os vais pasando bien con ese reto, a cada uno le gusta una cosa, disfrutar. Bueno, pues entonces cojo y digo, vale, como yo quiero que hagan el 1, pero les digo que pueden elegir los otros, yo digo, si elegís el 1, os da un poder extra. Y el poder extra es poder entregar en el siguiente nivel los trabajos 2 días tarde. Mal que dicen. Hay alguno que no, que le da igual, y dice, que me da igual, porque yo sé que maestría me va a gustar y yo me voy a forzar y no quiero ningún poder extra. Pero en general la gente, esa mecánica de juego, bueno, os he dicho el de poder extra, que es otra mecánica de juego. El de desbloqueo de contenido es, si haces hay un tema, hay un artículo en inglés súper interesante que te ayuda a contestar, desbloqueas ese artículo traducido. Esa es la mecánica que pongo para dirigir a que vayan a eso. Es una mecánica de un juego y tiene que ser divertido. Y ahora veremos lo de los niveles y empezar con cosas pequeñas. Entonces, es utilizar para que esté todo el rato un curso, que estén todo el rato motivados. De repente les meto una sorpresa, me da algún vídeo, les digo sorpresa. Esta semana no hay, todo el rato, mantener a la gente que sea algo divertido, que el curso sea divertido, que se lo pasen bien, aprendiendo, que no tengan miedo a equivocarse. No es que me da igual cómo lo hagáis, el caso es que hagáis esto. Os voy a puntuar porque en el foro contestáis. Y todo el que conteste esta semana en el foro le doy puntos. Diga lo que diga, como os dice, hola. Pero ¿qué hago? Que cojan el hábito de entrar en el foro la primera semana. Es lo único que quiero. Entonces en la segunda, aunque yo no dé puntos, ya entran, porque se han acostumbrado durante la primera semana. Eso es gamificación, es usar todos los elementos de los juegos, estudiar para motivar a la gente a realizar ciertos comportamientos. Pero es súper importante
importante esto. El flow, que se dice. Lo habéis oído, ¿no? El flow Bueno, existe un filósofo, el filósofo de la felicidad, que no sé decir Stanislavski, ¿sabéis cómo es? Mihaly Prastashevsky, que nunca sé cómo decirlo, que tampoco lo he puesto hoy, debe ser que me extraña. Que dice que el estado de felicidad, nosotros estamos todos en un estado de felicidad cuando estamos en un estado de flow, que es cuando se para, porque estamos haciendo una actividad en la que estamos tan centrados que el tiempo se para. Pensad cuando leéis un libro que os encanta, que eso es todo esto que das a comer, ¿no? O cuando alguien está jugando con un videojuego, o cuando alguien está cocinando, cada uno, ¿no? Y cómo uno, en lo que dices, cómo se consigue ese estado de flow, que es el que tienen los juegos y el que tenemos que intentar conseguir en el aprendizaje. Porque al final el aprendizaje es emoción, si no nos emocionamos, nos divertimos, no vamos a aprender, nos tenemos que emocionar. Y para emocionarnos tenemos que estar a gusto. Para estar a gusto tenemos que tener flow, que es el equilibrio entre mis habilidades y la dificultad de la tarea. Tiene que haber un equilibrio. Si tú me mandas challenge, si tú me mandas algo muy difícil y yo tengo muy pocas habilidades, me mandas un libro súper raro y yo tengo muy poca comprensión lectora todavía, ¿qué pasa? Ansiedad, ¿no? Agobio, no estoy cómodo. En cambio, si tú me mandas un libro muy fácil y yo tengo mucha competencia, me aburro. Entonces, claro, eso es lo complicado. En los videojuegos es lo que estudian. Cómo evolucionar desde el onboarding, que es cuando empiezo en el videojuego, cómo voy creciendo el nivel. Entonces, crear ese flow en un recorrido de un itinerario lector, ¿no? Es muy complicado, pero tiene que ver en eso, entre el equilibrio de mi habilidad y de lo que me mando a hacer, de la tarea que le planteo. Por eso hay que empezar, en los videojuegos hay tutoriales. Entonces, en la lección 1 hay que poner ejercicios más fáciles y luego poco a poco que vayan cogiendo confianza y ir complicando. Simplemente que sepáis que es otro concepto que se habla mucho en gamificación, que es el flow. Y quiere decir eso que se tiene mucho en cuenta en los videojuegos. Pero es esto. Antes de gamificar hay que jugar. Todo el que diga yo gamifico pero no ha jugado, no sabe la base, no conoce mecánicas, no conoce juegos diferentes, si uno es competitivo, si otro es colaborativo, qué engancha de este juego, en este engancha el misterio de secretos, que ahora os contaré que es genial. A mí me encanta para hacer con un tema de libros. Ahora os digo cómo funciona. Es conocer juegos y dices, ay, este me sirve para esto. Bueno, aquí tenéis los juegos son como los libros. Que a mí me da mucha rabia porque yo es que tengo no lo digo los de los juegos, no porque no los quiera decir, es que tampoco los digo de los libros porque nunca me acuerdo de los autores. Tengo una memoria esto queda fatal, pero soy bibliotecaria de nada, abierta un libro por la curiosidad. No, si no lo busco, yo soy bibliotecaria y archivo muy bien todo. Pero los juegos tienen sus autores. Y los que siguen los autores, si te gusta mucho el Dixie, que no me acuerdo siempre, que es de... si lo veo... sí, eso, Rovira. Pues cuando Rovira saca otro juego, pues todo el mundo que es muy fan de él se compra el juego. Esto es como los libros, si un autor saca... Están los autores, que son importantes, por eso yo os digo, podéis copiar los juegos, pero no fotocopiéis un juego, las cartas, porque para eso están los autores. Y luego están las editoriales, que son como los libros, ¿no? Y aquí tenéis unas cuantas de juegos. Esta presentación la pasaremos, con lo cual tenéis Asmodee, No Solo Rol, que lo hablaremos, Brain Picnic, que es de Iconicus, Zacatrus. Si alguna vez queréis saber cómo funciona un juego, lo mejor es que os vayáis a la página de Zacatrus y tienen vídeos de todos los juegos que os podéis imaginar y lo explican súper bien. Entonces no hace falta que compréis juegos, con que veáis juegos. Al ver cómo funcionaba este de los adjetivos, porque hay nombres de adjetivos, de manzanas con manzanas. Venga, pues voy a buscarlo ahí, me echo un vistazo, te explican de cómo va la mecánica y de ahí pillas ideas. Por ejemplo, de Zacatrus. Este lo ha editado Zacatrus, el portero Baldomero. ¿Y esto de qué va? ¿Por qué me enseñas esto? ¿No? Pues esto va de que son unas cartas que por detrás son todas iguales, todas tienen un sistema de coordenadas, menos una,
que es la del portero Baldomero. Entonces tú la repartes boca abajo y hay uno que tiene esa carta, ¿de acuerdo? Que nadie sabe quién es. En el centro de la mesa se pone un buzón, que son las coordenadas. ¿De acuerdo? Y los buzones van agrupados por temáticas. Hay una de deportes, cuentos, pero yo puedo crear los buzones de lo que yo quiera. Personajes, libros, temáticas, lo que queráis. Entonces, ¿en qué consiste? Se lanzan 2 dados, que son las coordenadas, y de repente salen 5, 6. Todos, dices, tú tienes la tarjeta de coordenadas 5, 6. Dices, Pepe, Pinocho. Todo el mundo sabe que estamos hablando de Pinocho, menos uno. Entonces, todo el mundo empieza a pensar una palabra que tenga que ver con Pinocho. Entonces uno dirá madera, nariz, otro dirá carpintero. Tú la tienes en la mente. Pueden que 2 piensen la misma. Entonces de repente dices, ¿ya? ¿Lo tenéis todos? Si menos está aquí. ¿Lo tenéis todos? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? Ya, y tenéis que decir, madera, Pinocho, no sé. El portero está, no, tiene que hacer que los demás no sepan que es el portero, porque luego hay que adivinar quién es el portero. Entonces él puede decir, quiere improvisar, le doy a todas. Entonces puede buscar una palabra que encaje con todas, pero no sabe que es Pinocho. Pero todos son cuentos. Con lo cual puede decir, imagínate, yo qué sé, pues final, o puedo comer felices, yo qué sé, imagínate. Puedes inventarte algo. Entonces, esta es una mecánica que os cuento porque se os puede ocurrir. Yo de repente jugando un día pues te puedes crear una que sea de personajes de un libro, para que todos hablen de tal, o de por siglos, lo que queráis. ¿Vale? Como lo tenía, pues os lo enseño. Si no es para que yo no aquí no vengo a aprender, es para que veáis cómo a cada uno jugando un juego se te pueden ocurrir ideas de cómo funciona. Pero, hablando del portero Baldomero, que está aquí, es este, ¿vale? Tenemos Password Express. El Password Express, ¿os acordáis de aquel juego que había de por la A coches, por la B? Es lo mismo, pero modernizado. Y se hace por equipos. Entonces tú vas sacando y tienes que decir palabras de la temática que libros que empiecen por que tengan en la primera del título una A, que tengan en la segunda letra una A, o que tengan en la tercera y más letras una A. Es un poco más complicado, pero bueno, es un tipo de juego. El que os he puesto el segundo es porque es la OCA del bibliobús de la Diputación de León. Han metido las normas de los bibliobuses dentro del juego, entonces tú vas jugando y las casillas te van enseñando cosas de cómo funciona la red de bibliobuses. Han usado un juego para enseñar su funcionamiento. Por comentaros una forma diferente de crear un juego donde aprendes unas normas. El timeline, ¿lo conocéis? El timeline son cartas de eventos, hay de varias cosas. Hay una de eventos y las tienes que ordenar por inventos y las tienes que ordenar por fecha de aparición. Pero lo puedes hacer por libros, por de cuál es primero, qué autor nació antes, no sé. Es un juego que me parece que se puede sacar bastante partido en el tema de cosas de literatura, a lo mejor, para eventos. Luego, esta foto que tenéis aquí es de una biblioteca de Talavera de la Reina que hicieron un contador de préstamos. O sea, los libros de ficción contra los de otro tema. Entonces, y ahí luego vemos la narrativa. Se inventaron como una pelea, entonces lo iban poniendo en la biblioteca, lucha de préstamo, le iban poniendo el contador, que es el feedback. Entonces, motiva y puedes meterlo con. Hacemos equipos y a ver quién gana. Los de algunos lo llevan y no se lo leen. Bueno, pero no van y saben coger el libro al mostrador. Es usar algo que es un combate para motivar a usar la biblioteca. Hay un montón de ejemplos en bibliotecas, luego os pasaré también una dirección donde podéis ver más. Sherlock Holmes, detective asesor. Tiene que ver con temáticas Sherlock Holmes. Yo tengo ese juego y empecé a ver Sherlock Holmes a raíz del juego. Es un libro, sí, que lo vean. No se lee, hay que leer un montón porque es un juego de deducción donde hay un caso de asesinato y tienes que ir leyendo pistas de averiguar antes que Sherlock Holmes quién ha sido asesinado y dónde. Y viene con periódicos de la época. Puede servir para crear un juego que tenga que ver con una temática en la que estéis trabajando a lo mejor en un proyecto. Terra, para recursos naturales, por ahí están diciendo que sí, no sé si
lo has usado? Lo tienes. Código secreto. Este de aquí, que lo he puesto, código secreto, relacionar palabras. Lo hay con palabras y con imágenes. Lo utilizan algunos profes para la parte de visual thinking. Código secreto. Código secreto. Este está muy bien. Lo podéis mirar en Zacatlus y veis cómo funciona y a lo mejor os ocurre algo. Días de radio para crear historias, para la creatividad. Son unas cartas, viene con un micrófono de cartón que te lo pones, entonces te toca una carta que es donde dice qué tipo de historia tienes que contar. Es muy elaborado, hay algo más sencillo, sería esto. Estos son los juegos de unos argentinos, no se venden aquí, pero os cuento cómo funciona y se os puede a lo mejor ocurrir algo. Mirad, hay 3 montones. Un montón que se coge, que es el tipo de historia. En un montón pone policial, ciencia ficción, suspense, aventuras, drama, humor. Los robas, se puede hacer una historia colectiva o individual. Eliges qué tipo de historia te toca contar. En otro montón se eligen varios personajes. Bueno, personajes, hay un candado, una maleta, una puerta, una serpiente, que es los que tienes que utilizar en la historia. Y en el otro montón hay verbos. Y cada verbo, si es más complicado, vale más puntos. Tienes los verbos. Aquí pone acampar, nacer y vestir. Entonces, toca robar y tienes que utilizarlos. No tienes que utilizarlos. Los demás, cuando tú cuentas, van viendo cuáles utilizan y es cuando vas puntuando. Si utilizas este, tienes 10 puntos. Si utilizas este, tienes 5 puntos. No sé si habéis jugado también a cazadores de palabras, que tenéis que ir a... alguien está diciendo algo en clase. Y como normalmente, imaginaros que esto es una mecánica, o que la habéis hecho seguro, la de no... ¿qué palabras no conocéis? Enseñadlos. Entonces dicen, vamos a jugar a cazar palabras que no conocéis. El que traiga más palabras. Entonces ya, como están cazando palabras, ya es que es la narrativa, cambian, es darle la vuelta para hacerlo como un misterio. Bueno, pues este sería... En días de radio utilizas esos personajes, utilizas el tipo de historia que te va a contar, o sea que está súper cuidado, es una ecuación que está muy bien. Lo puedes hacer, se puede crear también con vosotros. El portero Valdemero, el Dixit que sí que jugaremos, y esos 2 ejemplos son 2 ejemplos de gamificación. Uno es Literápolis, que está en las bibliotecas de Barcelona, es una gincana literaria, mucho, que han hecho un recorrido literario por las calles de la ciudad relacionadas con la temática del libro. Entonces, ellos han hecho la aplicación, pero hay aplicaciones para hacer gincanas que se puede meter, entonces tienes que ir resolviendo misterios o recorriendo con esa aplicación las calles hasta que encuentras el edificio, te hace una pregunta de algo que ha pasado en un libro, después vas a la biblioteca, has hecho la resolución de las preguntas que te hacen y te dan algo, un descuento para una película, un descuento para una tienda de libros, hay premios y sorteos, que esos premios y sorteos siempre funcionan. Y Tatú, no sé si lo conocéis, es del Vives, es una aplicación de libro electrónico gamificada, que os voy a poner luego el vídeo. Os voy a poner el vídeo, pero antes voy a acabar con algún juego más. Ahora os pongo ese. Más juegos, esto es para que cuando lo tengáis, que tuvierais los nombres de los juegos. Sherlock Holmes, Los Hombres Lobo, que es uno de roles ocultos, Sí Señor Oscuro, que es uno también de crear historias, muy parecido al Quest Stories, Dixit, el juego Stinky, Palabrerío y Contame, son estos que os he dicho, de las cartas que os acabo de contar, es el Contame, Código Secreto y el Time's Up Party, que lo hemos hablado antes. Los de Tinky, que es un programa de radio literario, tienen un juego que se llama Ping Pong Literario, que son preguntas sobre libros. Es un juego de, por ejemplo, ¿quién era tu contador de cuentos de la niñez? ¿Por qué asociarte a una biblioteca? ¿Por qué te apuntaste a una biblioteca? De novela, de historieta, de suspense, silencioso, ¿qué tipo de lector eres? Bueno, son preguntas, entonces el juego es contestar y los demás tienen que averiguar qué pregunta te han hecho. Se puede utilizar de muchas formas, O sea, es un tipo de juego para hablar sobre literatura. Se puede utilizar mucho en clubes de lectura, por ejemplo, para crear conversaciones, pues lo
que son las típicas dinámicas de juego que se hacen para que la gente hable. Aquí tenéis más, el Password Express, ahora veremos los 3 secretos, días de radio, escape rooms. Este ejemplo ya lo estáis apuntando porque lo he conocido esta semana. Se llama El perdido libro secreto de los druidas y es un escape room en una biblioteca escolar. Y viene explicado todo, cómo lo ha hecho, qué temática, los materiales, lo tenéis todo. Entonces, el escape room es como una gincana, son retos y está genial. La verdad, yo me he quedado gratamente sorprendida del proyecto. Hay más ejemplos. En Gamifica tu aula tenéis un montón de ejemplos de escape rooms que se pueden aplicar. Y yo tengo una colección de Google Plus, de Isan Arbas, donde voy metiendo todos los ejemplos de cosas de juego, gamificación que veo en bibliotecas. Hay más de 100 ejemplos de bibliotecas de todo el mundo. De un montón de cosas que se hacen en las bibliotecas. Y por último, tenemos los juegos de lo que es la parte más física, ahora lo veremos en algún recurso online, los juegos de rol. ¿Alguien ha utilizado juegos de rol? Por allí digo que sí. Yo creo que son perfectos para un montón de cosas, porque desde que sabéis cómo funcionan. Mirad, hay uno que se llama Pequeño Detective de Monstruos, que es ese que tenéis ahí, que no me lo he traído porque mi sobrino se lo veo y no me lo quiere devolver. Tengo que pegarme, a ver si cojo otro. Este es una pegada que viene en el libro, son pegatinas medallitas de detectives, porque son detectives que buscan monstruos. Al monstruo del desorden, yo me encanta el monstruo del desorden porque digo, está guay, en una biblioteca, para un libro fuera de lugar, ¿por qué está el monstruo del desorden? La mejor pista, ¿no? Entonces es cazar monstruos. Tienes que rellenar tu ficha de detective, con lo cual tienes que escribir su nombre, describirse, dibujarse, o sea que te da para trabajar mucho en un juego de rol. Yo recomiendo que empecéis por lo menos, que digáis, este tema me interesa, voy a empezar a trabajar con ello. Esto sería, por ejemplo, una plantilla para hacer misiones. Entonces tú le das una hoja y tienen que rellenar una plantilla, por lo cual tienen que escribir. O sea que si pueden hacer proyectos, hay una página web, es Pequeños Detectives de Monstruos, donde tenéis materiales para descargar las plantillas, vienen un montón de cosas. Este sería otro juego de rol que se llama Magisa, que está muy bien, que es un poco en plan mitos y leyendas, iba a decir, porque, a ver si tengo un traidor, ¿vale? Aquí tenéis un libro donde te explica la historia, las misiones, está el catálogo es donde está la historia, porque todos los juegos de rol tienen una narrativa y lo que haces es meterles en esa historia y ellos viven la historia y deciden cómo evoluciona esa historia. Por lo cual es inmersivo a tope, tienen que decir cosas, se meten mucho en una historia y podéis hacer que ocurra en la biblioteca. Para que veáis cómo funciona, dice este de Magisa, para que veáis de qué va. Nos situamos en la villa de Naranjo. Es un pequeño pueblo rodeado de una empalizada donde un día, hace tiempo, los niños se levantaron y vieron como una bruma hacía desaparecer como por arte de magia a todos los mayores de 14 años. Desde entonces se tuvieron que buscar las habichuelas ellos solitos. Es una época muy parecida a la Edad Media, pero mucho más molona, pues hay magia y criaturas excepcionales y exóticas como dragones, cosas de la carcosa, vampiros. Todos estos bichos podemos encontrarlos en el bestiario. Son todas las bestias que aparecen aquí. O sea, son historias y en un juego de rol tiene que haber alguien que hace de cuentacuentos, que es el que cuenta la historia a los niños y el que va guiándoles. Entonces de repente hemos encontrado un arbusto que es venenoso. ¿Qué hacemos? Entonces se tiran los dados para decidir qué tienen que hacer. Entonces os ha salido un 3, con un 3 podéis hacer solo estas cosas. Y ellos tienen que decidir hacia dónde van. Pues es muy importante la labor. O sea, hay que entrenarlo, no todo el mundo. Yo, por ejemplo, no me veo capaz, he jugado al rol, pero como personaje, todavía no me veo capaz de dirigir, pero vamos, es que esto lo veo genial para inmersión en historias y te viene toda la mecánica, los poderes que tiene cada jugador, se pueden trabajar proyectos. Estoy trabajando en un proyecto que se llama DOR, que es un juego de rol para jugar en bibliotecas. Cuando se acaba, con gente que juega al rol. Ahora, una cosa que estaba previsto un pequeño... Sí,
comentarlo porque... si- Nos queda una hora, 10 minutos por si queréis ir al baño Sí, ¿no? y demás. Los que no, pues os quedáis, que echáis un vistazo a los juegos. Esto de los juegos se engancha mucho, pero yo creo que debería ir para algún momentito, pero bueno, ¿queréis? Bueno, ahora no voy a cerrar la presentación para conectarme a esta web. Os quería enseñar esta colección que tengo en Web Plus, que se llama Juegos y Gamificación en Bibliotecas. Como veis, hay 110 publicaciones, o sea que ahí podéis explorar todo lo que queráis. La última que he añadido hace 2 días es el ejemplo detallado del escape room de una biblioteca. Además tenéis 12 claves para crear un escape room educativo, está muy bien el artículo detallado. Y por ejemplo tendréis aquí este juego en la biblioteca en un instituto. Tenéis, por ejemplo, aquí videojuegos vinculados con autores de literatura, un juego para aplicar en un club de lectura. Tenéis un montón de crucigramas matemáticos. Bueno, son todo lo que suelo encontrar de juego de gamificación relacionado con libros, literatura y biblioteca. El blog de la Biblioteca Vidal nos cuenta sesiones de juego. Por ejemplo, hay una biblioteca escolar que a mí me encanta, no sé si conocéis Biblioteca Telo. ¿La seguís? Si no, ya estáis siguiéndola. En Instagram, Biblioteca Telo. Ellos hacen cosas guays en la biblioteca. Telo, T-E-L-O. Pues por ejemplo, ¿habéis hecho alguna vez lo de la noche de los peluches? Lo de dejar que los niños dejan sus peluches para pasar una noche en la biblioteca y entonces les van haciendo un reportaje. Se van a ir a dormir y entonces está el león con un libro y están todos los muñecos, todos los peluches, como para crear vínculos emocionales de la biblioteca con algo que para ellos es muy importante, como son sus peluches. Entonces hay como cosas que en realidad, eso es juego, bueno, al final es crear emociones, crear vínculos, emocionar a los alumnos en un relación al tema de la biblioteca y los libros. Que todo esto va a haber historias, de que te guste contar historias, escuchar historias, y que en los libros hay historias. Entonces, luego sería como un proceso. Por ejemplo, en una biblioteca de Singapur lo que hacían era los niños crearon su propio álbum de cromos, hicieron como una historia, la biblioteca creó los cromos y había un álbum que rellenaban, y por cada libro que se llevaban les daban un cromo de la colección para rellenar y rellenaban una historia completa. Es que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que se han hecho, y que los retos de verano. Luego hay un proyecto en una biblioteca en Estados Unidos que participaron todos los profesores, donde claro, la bibliotecaria se disfrazaba porque iba a haber un virus que iba a asolar el colegio y su objetivo era que escribieran, que no copiaran en los propios, que fueran creativos en lo que escribían. Entonces crearon 2 equipos, les daban puntos que lo tenía que llevar ella en una hoja Excel por cada y creaban personajes nuevos de cada uno de los clanes. Luego dividió al colegio en clanes, involucró a sus cursos superiores con inferiores y creó un proyecto, pero claro, eso llega después de una persona que ha hecho muchas cosas, poco a poco vas creciendo, empezar por algo pequeño, el contador de préstamos, algo que sea más pequeño, si habéis hecho ya alguna gincana, pues ir creando, ahora os diré, tenéis que meter narrativa, inversión, ambientación, y es que eso es fundamental. Para meterles a saco en una historia, que es lo que tienen los juegos de rol. Bueno, pues aquí tenéis, si no lo encontráis, entráis en mi web que es anargas.com, tenéis un artículo que se llama 3 ejemplos de gamificación en bibliotecas, y al final está, que estos son los cromos que daban en la biblioteca esta, al final está el enlace a la colección de Google Plus. Voy a abrir, este es el email, vamos a abrir otra de la presentación, ahí estamos, y vamos aquí. Bueno. Se acaba de abrir, yo lo he hecho, lo hice el año pasado, el MOOC, Gamifica tu aula, de ITEF, gratis, del Ministerio,
para profes, lo da Clara Cordero, que es la mejor en tema de gamificación y para profes. Es para profes, ¿eh? Yo os digo que lo hice el año pasado, es online. Gracias. Y ahí se acaba de abrir, no sé cuándo empieza. Lo he visto el otro día, como la segunda edición. Viene INTEF, es eso de, conocéis INTEF, ¿no? Que hay un montón de recursos, pues viene de ahí. Recursos online, Classdojo, Classcraft, todo lo que son plataformas que tienen todo esto de puntos para... Como es el feedback, es, en vez de dar el feedback toda la vida, pues dar el feedback a través de hacer. Resopla por aquí. Cuéntanos tu experiencia. No, hombre, la experiencia es que para motivar a un alumno me estuve volviendo loca para no hacer una ficha de economía de pizza para premiar y todo esto, con lo cual al final rebuscando, encontré Classdojo y me fui metiendo. O sea, llevo 2 semanas, les ha encantado. Lo he dado todo a los puntos que voy repartiendo, pues ver el material, apuntar bien en la agenda, hablar mi idioma, tarea extra. Lo estoy llevando un poco de práctica, porque quiero negociar con ellos los premios. Entonces tampoco es que me dé todo esto por motivar a un alumno cuando me quiero para clase. Pero claro, el problema es, trajiste tal, no sé qué, tal. O sea, tampoco la aplicación no me permite decir, bueno, pues estos trajeron, apuntaron bien, otra tarea extra. Estos todos a la vez. Aparte de que como son monstruos, digo, ¿tú quién eres? A ver, ¿quién tú quieres? Y les sirve las pedatinas a cada uno, porque se supieran quiénes son, ellos se saben, pero claro, yo de 20, no sé qué le pido, ¿tú quién eres? Soy este y tal, pero siempre positivo, porque si está la frente y restando, que no sabemos. Que en los juegos, hay juegos donde tú restas puntos o porque le puedes quitar puntos a otro. Que ahí es donde tienes que buscar algún juego que les guste con esa mecánica y ver cómo funciona. O sea, cuando alguien diseña un juego, hay una parte de testing. Tú lo pones con un grupo y ves cómo funciona. Y dices, no funciona la puntuación. En Dixit luego lo vemos. Era un juego que tú puedes votar. Votas al final. Seguro que el autor cuando lo probó, dijo, ¿qué pasa? Que está el efecto llamadas. Votas a una manzana, vas a votar al que siempre. Si el que siempre acierta vota esa, yo la voto. O voto al de mi amigo. Entonces, al final me dio un elemento diferente que es una plantilla de votación en secreto. Entonces, hay que ver muy bien la mecánica, cómo encajarla, la de los puntos negativos, y es, ¿puedo hacerlo si porque alguien se siente, porque voy a establecer una de mal comportamiento en la biblioteca? Con cuidado y probándolo, siempre con un test. Y luego se cambia, ¿ya no funciona? Pues sale el testing en el sistema hasta que el sistema queda configurado y tienes un montón de recursos que ahora os diré, gamifica, he puesto tu biblioteca, en gamifica tu aula, que es una, yo soy socia y tienen recursos, ahí están los recursos de las cartas, tenéis todo lo que queráis, todos los profes que hacen gamificación en el aula están aquí, comparten los recursos que hacen. Ahora en Valdemoro, en un colegio de Valdemoro, se va a hacer las jornadas de las JGA, las segundas jornadas, yo voy a ir, se han agotado las plazas, que van un montón de profesores a contar sus experiencias de juego y gamificación en el aula. Entonces, y las comparten recursos, experiencias con clase, yo metido con otra narrativa, que lo mezclan con otro juego. Tenéis ahí para investigar y un montón. Gamifica tu aula. Yo en Facebook tengo un grupo que se llama Gamifica tu biblioteca, que es donde me van diciendo, pues ahora, por ejemplo, ayer uno de los talleres, una chica de una biblioteca de Navarra, de Pamplona, que vino a hacer uno de los talleres, dice que hacen bastante, que han creado en euskera juego, se dice Joko, se puede decir Yoko, que me ha hecho gracia porque no es Yoko, ¿no? Es un poco parecido, y lo han llamado Jocoteca. Entonces han creado ya entonces los sábados abren un espacio para que la gente vaya a jugar. Ya os digo, está muy bien, pero a lo mejor soltar juegos así, quizás buscar temáticas. En Casa Asia, pues buscan juegos de temática asiática, que tenga un poco algo detrás, que lo juntes con unos libros. Esto va de esta temática Egipto. Pues entonces aprovechar para meter ahí otras cosas, ¿no? O sea que es buscar, depende de lo que queráis, depende de vuestro objetivo. ¿Por qué queréis que se llene la biblioteca? Perfecto, ¿qué queréis? Entonces, usar los recursos de los juegos o de alguno de sus elementos para conseguir vuestros objetivos y probarlo, a ver si funciona. Al final, si tú vives algo divertido en un espacio, creas un vínculo con ese espacio y quieres volver y tienes un buen recuerdo, como las lecturas.
gamificado, el oro de un día, que es que te va, pues como el pip, ¿no? Te van dos puntos. La Biblia lo haces para crear ese hábito por la recompensa, pero al final luego ya hay una motivación intrínseca, que es a lo que tenemos que llegar, de leer porque me gustan las historias, porque quiero, porque sé que aprendo, porque puedo compartir con otros lo que leo, porque me has creado un área social para compartir X. Pensar siempre en todas esas cosas. Aquí tenía echadas, para que lo tengáis los que no lo apuntasteis antes, no me acuerdo que tenía una diapositiva, que es el de... lo hacéis en una tablet y luego podéis crear las tarjetas que queráis, tiene un sonido muy chulo, pues es como un Kahoot, pero yo lo veo más fácil, porque lo creas en el teléfono y ellos no tienen que meter nada en ningún código. ¿Quién no conoce el Kahoot? Vale, o sea que lo conocéis. Me he traído uno, si daba tiempo, jugábamos, pero bueno, había creado uno de película, no la de nada relacionado con libros. Vale, gracias, porque es ahí adictivo, ¿eh? Esto es lo que diferencia un buen proyecto de gamificación de... Claro, cuando empezamos es más complicado, pero hay que tener en cuenta esto, y sobre todo imaginación. Pero bueno, imaginación para sacar, decir, esto voy a hacer esto, buscarse las vueltas para conseguir lo que quiero a través de un juego o de una historia. En la parte de la narrativa hay varias cosas diferentes, que ahora os voy a enseñar un recurso que podéis utilizar para crear narrativas. Una cosa es el tema, imagínate, voy a hacer algo sobre el Imperio Romano. Eso es tema, el tema, va de. Pero ¿eso quiere decir que tienes narrativa? No, va del Imperio Romano. Luego va la ambientación, porque me pongo uno, la estética le pongo con la túnica o le pongo de soldado romano, me hago una estética. Si yo digo que va del Imperio Romano, pero luego pongo una figura o un cartel, o sea que es muy importante, luego la estética que tenga que ver para que sea atractivo, que tenga que ver con eso, el portero balonero, pues los buzones, ¿no? Pues han hecho las tarjetas, pues la estética. Ya tenemos el tema, vale esto, vale de monstruos, y va la ambientación. Y luego hay algo importante, la narrativa. La narrativa es la historia, ¿qué cuenta? Que había un emperador, entonces haces la historia con los personajes. No sé si conocéis El viaje del héroe, que es lo que tienen todas las historias, es donde hay un villano, hay un héroe, ese héroe tiene que conseguir un objetivo y pasa por muchas vicisitudes, porque de repente tiene siempre un amigo que le ayuda. Todas las historias que penséis cumplen ese patrón, que se llama El viaje del héroe, por si lo queréis investigar. Entonces tú tienes que tener una narrativa de una historia que va pasando, y eso hay que tenerlo para crearlo, para que enganche de verdad. La herramienta se llama, lo podéis buscar, es que aquí hay muchas cosas en inglés, os aviso, igual que lo de los poco a poco se va traduciendo. Storytelling, que es narrativa, y es para el diseño de narrativas. Si veis aquí, que pone la estética, una cosa es la estética, usa ilustraciones, fotografías, diseños o dibujos, ¿de qué tipo? Vikingos, romanos, zombies. Es muy importante esa parte estética. Los materiales, ¿están diseñados de una manera atractiva? ¿Son personalizados o genéricos? Y ahí, bueno, pues, depende si es una ilustración, ¿no? ¿Se parece algo a lo que hayas visto antes? ¿Resulta atractivo? Porque claro, es lo que decimos, si es gamificación y es juego, tiene que ser divertido, atractivo, que llame la atención y que me entre también por los ojos. Tema, es ¿sobre qué trata la historia? Entonces, aventuras de lobo en el mar, tripulación atrapada en una nave, caza de Drácula, piratas, planetas, ¿no? Pues cuando dices el tema. Ambientación, enumera las características que definen el periodo histórico o el entorno de la narrativa, donde se desarrolla la cultura, sociedad, una de las cosas que debéis tener en cuenta, y el argumento. Entonces aquí define a los personajes, los héroes, los villanos, el mentor, crea las relaciones entre ellos, y conoce el viaje del héroe. Es el que yo os decía que si lo buscáis vais a encontrar donde se establece. Y luego la trama, cómo se estructura. Es lineal, hay feedbacks. Y después ya está la mecánica.
es la mecánica, la parte ya de las mecánicas del juego. Pero toda esta parte es fundamental para la narrativa, que es lo que envuelve todo el proyecto. ClassDojo tiene una narrativa de monstruos, quizá no tiene narrativa, tiene un tema. Con una estética y le falta la narrativa. Os voy a enseñar ahora, hablando de estética, cuando se diseña un videojuego están los jugadores, están se llaman dinámicas, mecánicas, elementos, bueno, que es el objetivo, y después hay una cosa que se llama estética. Aquí está diferenciado, pero en gamificación lo que es la estética engloba la narrativa y engloba las sensaciones, el olfato, los sonidos. Pues muchas veces cuando te ponen un reloj, simplemente con que haya un reloj de clic-clac, que va bajando en los juegos, funciona, ¿no? Ya, eso ya te genera algo, te emociona, ¿no? Pues entonces todo eso tiene que ver dentro de la estética. Os voy a enseñar la plataforma Cartoon para que me digáis si creéis que es atractiva. Entonces, muchos profes utilizan, hay muchas herramientas, en Gamifica todas las tenéis, no la tenéis, en Gamifica todas las herramientas para crear vídeos, para crear así vídeos que enganchen a un tema. Voy a buscaros, ¿se ve? A ver, sí. Yo aquí pongo Tatum. Van a salir un montón de cosas ahora. El Vives está preparando también otra cosa para el aula, materiales gamificados. Está trabajando con Clara Cordero, que es la persona que da el taller de Gamifica tu aula, el curso. Pues ella con otros profesores de Gamifica tu aula están haciendo materiales de gamificado, que saldrán pronto. Vamos a ver si este es el que... No sé si es este o este. Vamos a probar. Que hay uno que tiene... Mirad qué elementos de los juegos tiene esta plataforma. A ver si los veis. Personalizar. Crear. Retos. Equipos, puntos, medallas, feedback. No la conozco, pero tiene muy buena pinta. La estética la han trabajado un montón. Y esto es gamificación. No están jugando, están leyendo, pero tiene elementos de los juegos, porque se puntúan, un poco las plataformas estas que estábamos hablando de Kahoot. Classcraft, que no sé si os lo mencionáis, para más adultos. Es lo mismo, os enseño la estética de Kahoot y de Classcraft para que veáis la diferencia. Y así también os hacéis una idea. He dicho Kahoot y es ClassDojo. ClassDojo se escribe así, para que simplemente con que veáis una imagen de ClassDojo os vais a hacer, ¿veis? Son los nombres de los alumnos. El caso de este es ClassDojo, ellos pueden crear su propio avatar y entonces aquí tienes... que lo podéis hacer para cosas, temas de lectura o de comportamiento en la biblioteca. Tienes el poder, este sería ClassDojo y el otro se llama Classcraft, que ya es otra estética diferente. Si os fijáis, es lo mismo que el ClassDojo, pero más evolucionado y para más adultos. Hay profesores que comparten las configuraciones de estas aplicaciones.
buscáis configuración de cluster para... y vais a tener un montón de recursos. Hay un profesor que se llama Roberto Alhambra que configura cluster. Pero bueno, si no vais a tener mi correo electrónico y tenéis alguna duda me preguntáis, pero es que hay tanta información que tampoco os... sí que quiero que os llevéis por lo menos con una visión global de qué va todo esto, que como veréis es un punto, tampoco quiero que os vayáis por embotar la cabeza, pero es que el juego ha venido y se va a quedar, o sea, y se va a quedar en las aulas, se va a quedar en las bibliotecas, se va a quedar en recursos humanos, porque cada vez hay un tema del Lego Serious Play, que se cambian recursos jugando al Lego, o sea, está y va a estar y cada vez vais a ver más noticias sobre el tema. El problema es cuando se hace por hacer porque es moda, sin un objetivo y lo hago porque queda bien. Y no se plantea uno pues, que es una solución más para un problema, sobre todo el problema es motivar. Para eso se utiliza, para motivar. Y si tú quieres motivar a tus trabajadores, lo utilizas porque realmente quieres, no porque quieres quedar bien diciendo que haces gamificación. Y si no tienes nada de idea de juegos, pues es un poco raro que gamifiques sin saber juegos y jugar, porque es la base de todo. Bueno, pues este es el recurso de... Aquí, ¿lo veis? Que se ve, espera, que se ha movido, yo creo que lo he movido yo la más así, para que veáis que está aquí. ¿Vale? Pero si buscáis esto, Storytelling Design.org, lo tenéis en internet, lo que es la plantilla para la parte del diseño de gamificado, de poner los objetos. A ver, os lo voy a... que aquí, lo bueno que como hay storytelling, también para que lo tengáis. ¿Vale? Protagonista, conflicto, desvía, emociones, bueno, ya el recorrido, para que lo tengáis como... no, sí. Tampoco se ve más, ¿eh? Bueno, vamos a jugar al Dixit. Aunque yo mi diapositiva siguiente a esta es la del Kahoot, vamos a jugar al Dixit porque... Esperad, que no se abra. Vamos a volver. Aquí. Ahí. Vale. Ahora sí, ¿no? Porque aquí tenéis el de Kahoot. Lo vamos a jugar al Dixit. Antes de jugar al Dixit, os voy a contar este juego, que a mí me parece que es nuevo, lo tengo que hacer una semana, pero es que cuando vine dije, es que yo lo veo, para libros. Os cuento de qué va. Quería verles una foto para que lo veáis en grande. Hay varios, son asesinatos, son historias de asesinatos, súper truculentos, con lo cual esto para adolescentes, para niños. No. Entonces son cartas, lo digo porque se puede adaptar, podéis hacer vuestras cartas. Son cartas que tienen un dibujo y en cada dibujo hay 3 cosas de la casa que están marcadas en un color, que son los 3 secretos del asesinato. ¿De acuerdo? Entonces, en este está en verde porque es el nivel inicial, están las amarillas que son más difíciles, las naranjas que son más difíciles. Por detrás está la historia de qué ha pasado y los 3 secretos, que son los que tenéis que adivinar los jugadores. Entonces, por ejemplo, esto es un señor que va conduciendo un camión, para que lo veáis, y tiene marcado en verde una chapa aquí que lleva colgada, que está dibujada en verde, un ojo así como un moratón que lo tiene dibujado en verde, y aquí colgado de la cabina del camión hay un anillo, que el anillo está en verde. Y esos son los 3 secretos que hay que adivinar. Entonces, imaginaros que esto de asesinato es la imagen de algo de un libro. Y os habéis tenido que leer el libro. Y tú dices, pues mira, yo que sé, es que tengo una Alicia del País de las Maravillas. Y cogéis un dibujo y dibujáis
las 3 cosas que queréis que averigüen. En este caso, se hacen preguntas y yo solo puedo contestar sí, no, es irrelevante. Lo bueno de esto es que viene cada vez más juegos, vienen con una app. Tú te descargas una app donde eliges al personaje y está el reloj. Lo voy a elegir jugar, este es Frank. Voy a buscar a Frank para que lo veáis. Bueno, he cogido todo. Están las cartas, que están aquí, no es la misma, pero están aquí. ¿Vale? Bueno, estaba la carta. Entonces, cuando le doy a jugar al play, un segundo. Cambia todo. Entonces, aquí es donde vosotros tenéis que estar haciendo preguntas. ¿Y por qué? Tenéis que averiguar por qué cuál es el secreto no sé, de Frank. Tenéis que hacer preguntas y os digo sí, no. Entonces, aquí están las pistas. Si os doy una pista, se resta el tiempo, se perdéis tiempo. Si adivináis una de las pistas, o sea que esto lo voy a utilizar con otra carta diferente, la aplicación, esto es gratis. O sea que es imaginación, es decir, me bajo esto, me hago otro, echar un vistazo, se llama 3 secretos, tenéis la app y vosotros me tendréis que decir, no sé, alguien que se le ocurra una pregunta. Esto es porque se ha cometido un asesinato y este tío tenéis que... ¿Vale? Bueno, os lo voy a contar. Pues esto al final es, el ojo es porque es un tío conflictivo y entonces se metía en peleas. Está separado, por eso está el anillo. Y esto es que era un militar. Entonces salió porque daba problemas, entonces se dedica a las peleas ilegales. O sea, todo son como historias, yo tienes que empezar a preguntar, ¿pero ha matado a alguien? No. ¿Está separado? Pues es irrelevante. Tenéis que ir haciendo preguntas en el tiempo para averiguar los 3 secretos. Es imaginarlo con una historia real de un libro, ¿no? Y que tengan que preguntar. Pero es porque, entonces, que hablen de los personajes es otra forma de hablar sobre un tema. Un juego diferente. Se puede hacer con historias que enganchen, con historias más truculentas a lo mejor para algún tipo determinado de juegos, porque aquí a mí se me ocurre que algo, por lo menos ya de aquí he sacado la app y la puedo poner, la podéis usar para otras cosas. Que veréis la imagen, tenéis un contador de tiempo y ya lo habéis sacado de aquí. Eso es así. ¿Vale? Sí, si le das aquí, se resta y si acierto, se suma. Esa es la capacidad de ver. ¿Vale? Pero bueno, si conocéis este juego, os puede servir. Yo sobre todo lo digo mucho para clubes de lectura o temas cuando tienes que hacer cosas y quieres hablar sobre algo, hacerlo de una forma diferente. Porque nada, siempre lo mismo. Bueno, viene el módulo. Vamos a intentar jugar, bueno, podríamos jugar Hombre Lobo. ¿Habéis jugado? Esto juegan un montón los chavales, pasan el BEP. No sé por qué. Son cartas que son, hay varios hombres lobo, 3 hombres lobo, otros que son aldeanos, hay un vidente, un cazador, entonces se reparten las cartas, son roles ocultos. Entonces cae la noche, llega la aldea del hombre lobo, de Castro Negro, cae la noche y por las noches vienen los lobos a matar a alguien. Entonces todos, hay una app, hay otro juego parecido que se llama Una noche el hombre lobo que se con app, entonces todos cerrar los ojos, hombres lobo, abrir los ojos. Abrir los ojos, se localizan, hombres lobo, cerrar los ojos. Vidente, entonces creas ese ambiente y entonces es ¿a quién matáis? Entonces los hombres lobos señalan a alguien. Entonces toda la aldea duerme, se despierta la aldea, ha muerto alguien. Entonces tienen que contar y dices, has muerto. Y entre todos tienen que averiguar, tienen que estar discutiendo, y ahí es donde ves el líder, que intenta convencer, el que miente. Es alucinante para ver cómo ellos, los jugados, les encanta. Estos juegos, lo digo, les encanta ya. Se llama Una noche el hombre lobo. Es lo mismo, pero en vez de varias rondas, solo hay una ronda. Y se decide al final de la noche quién es el hombre lobo. Viene con una que te dice
Sí, entre todos estar de acuerdo para votar a alguien, se nota quién es el líder, también se aprende muchos juegos son para aprender de cada uno de cómo es. Y decir, bueno, pues veo que tengo muchos de este, voy a hacer un juego para que relajen, mira, la app para que también veáis lo que hace el sonido, no es lo mismo lo que os he dicho yo de caer la noche, depende de cómo seas, a... Cerrad los ojos, es loco, despertad y buscad a vuestros compañeros, si solo hay Es que esta es la estética, esto es la narrativa, la estética, lo que es un elemento fundamental. Uy, vamos a ver. Vale. Bueno, vamos a jugar a Dixit. Este juego es para máximo 12 jugadores. Entonces, como somos creo que al final a 24, porque no sé si somos 24 o 25, sino en un grupo hay dos, vais a juntar estas dos mesas y estas dos mesas y va a haber 12 en un lado y 12 sillas en otro. Reestructuramos. Venga. Tenéis este tablero, hay varios que se encaja así y se pone en el centro de la mesa y es, no vamos a jugar hasta que lleguemos a 30, pero gana la persona, esto es individual, puedo hacerlo por equipos, pero bueno, el que primero llega a 30. Entonces aquí se van a poner, hay 12 conejos de colores que se ponen todos al principio y ahora os diré cómo va el sistema de puntuación y va subiendo. En realidad esto ahora es lo de menos, pero bueno, vamos, ya que estamos, pues lo ponemos. Ahora va a haber alguien que se tenga que encargar de ir moviendo, contando, porque sois muchos. Nunca... Bueno, otra cosa. Sí, perdón. Si os fijáis a los lados de este tablero, para eso sirve. Mirad, a los lados del tablero están los 12 números, del 1 al 12. Eso es porque cuando cada uno lance su carta, que las lanza boca abajo, como en el Iconicus, todos lanzáis, ahora diré qué hacéis, lanzáis todos la carta boca abajo, se barajan y se ponen todas, cada una en un número, porque luego vais a votar por un número. ¿Vale? Se coloca aquí, yo voto por el 1, yo voto por el 2, yo voto por el 3. Es lo que va a decidir qué carta, por qué carta votáis. ¿De acuerdo? Esperemos que estén todos, que no se haya perdido ningún marca, que estén los 12, ¿eh? Yo creo que sí, porque ellos están muy nuevos. Cada jugador va a elegir una tarjeta de voto que corresponde con el color de su conejito que tenéis ahí ya puesto vosotros en fila. ¿De acuerdo? Venga, por aquí alguien que lo saque, os repartís esto y el que os toque es vuestro color. Tiene que haber 12. Y tenéis que repartir a cada uno para votar. Uno, da igual. Esto es por así, hay un juego por equipos, pero aquí da igual. Es para votar en secreto por la carta. Hay dos iguales, pues ahí tiene que haber dos iguales. Que se me han mezclado en uno de los hilos. Aquí tiene la bolsera central, aquí. Y tenéis que repartir con estos a cada uno. Este juego yo he visto jugar a gente de 35 picada, gente que se encantan los niños que se examen, que es un juego de contar. Hay un juego para cada uno que vais a votar. ¿Tenéis repetidos colores? Son diferentes. No, si está el agujero que no está marcado es porque es nuevo y nadie lo ha quitado. Aprovecháis y olvidéis que son las números. Así que, lo que pasa es que no tiréis al próximo.
aprovecháis para... Mira, sí, se ve que lo está sin usar. ¿Tenéis todos un color y un marcador para marcar? Vale, pues vamos a ver. Os llegan porque aquí hay más, ¿eh? Si no. Si no me lo decís porque tengo aquí. Mirad, me encanta, os voy a poner para acabar el decálogo del juego, que os explica, y lo veréis luego, el trabajo que supone el dejar también que los alumnos expliquen las normas. Es un ejercicio de intentar explicar para que se entienda bien lo más fácil posible. Sirve un montón la parte de explicar cómo funciona un juego. Y otra cosa, para cuando veáis el vídeo y para que no se me olvide, hay unas bibliotecas que se llaman Bibliotecas por la Paz, que ahora hay un proyecto en Colombia, llevan libros y llevan juegos. ¿Por qué? Porque los juegos es una forma increíble de convivencia, porque están sentando a alguien que era hijo de un paramilitar con el hijo de una víctima y han visto que cuando varias personas con criterios diferentes se sientan en una mesa y aceptan las mismas normas, son iguales. Es una de las pocas veces donde tú eres igual a otro en un juego porque todos tienen las mismas reglas. Y ahí se puede ver cuando pongáis a alumnos a jugar, todos son iguales, todos tienen que cumplir las mismas reglas. Vamos a ver qué tal me explico yo. Por ahí, dejadme el ojo porque siempre se me olvida. Con las cartas ya no sé nunca si son 3, si son 4, creo que son 6. Miradlo, se reparten 6 cartas, no sé, porque como sois muchos, a lo mejor en 12 se reparten menos. Espera, que este está aquí, vale. Vamos a jugar al juego del cuentacuentos. Os leo así. Uno de los jugadores de toda la mesa hace de cuentacuentos en cada uno de los turnos. Observa las 6 cartas de su mano, por lo cual ya estáis alguien que baraje y reparta, y espero que lleguen 6 cartas a cada uno. ¿Vais repartiendo? 6. Ayudaros, repartiros, venga, dale la mitad a otra, que ya se va avanzando. Llegan, tenía que esperar más, yo creo que sí, ¿no? Porque si se supone que es para 12, tiene que haber. ¿Llegan? Y sobran porque ahora vais a descartaros de una carta que luego esas se quitan y se roban de las que han sobrado para completar otra vez que todos tengáis 6. Y luego ahora cuando os descartéis de una, luego las que han sobrado las tenéis por ahí para probar y volver a completar, siempre tenéis que tener 6 en la mano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a hacer? Luego vemos quién hace de cuentacuentos. El que haga de cuentacuentos observa las 6 cartas de su mano, que nos las vean los demás, y a partir de una de ellas debe construir una frase y decirla en voz alta, sin mostrar la carta al resto de jugadores. La frase puede tener varias formas. Puede estar formada por una o más palabras o resumirse en un único sonido. Puede ser inventada o tomarse prestada de una obra existente, fragmentos de una poesía, de una canción, título de una película, un refrán. En el primer turno, el primer jugador que encuentre una frase será el cuentacuentos. Cuando uno de nosotros diga, la tengo, no sé, pues ese es el que empieza. ¿Vale? El resto de los jugadores selecciona, una vez que el cuentacuentos, imaginaos que dice, aquí en madruga dio la luna. Las cartas son muy parecidas, con lo cual no os creéis porque hay gente que puede tener una carta muy parecida a la vuestra. No son iguales, pero tienen que ver. Entonces, el resto de jugadores selecciona de entre sus cartas la que mejor se adapte a la frase construida por el cuentacuentos, para despistar. ¿Por qué? Porque entonces las vais a poner todas boca abajo, se van a barajar, se colocan del 1 al 12 y entonces llega claro, el cuentacuentos no vota, porque sabe cuál es su carta y se queda callado. Y los demás tienen que pensar cuál es la carta del cuentacuentos y la votan en secreto. Dicen, en la 8 seguro, en la 2. Entonces después, una vez que todo el mundo ha votado, se muestran las votaciones y se empieza con la puntuación. Y os digo, si nadie acierta la carta del cuentacuentos, el cuentacuentos no se lleva a puntos. Con lo cual no lo puedo poner muy difícil. Si todos aciertan la carta del cuentacuentos, tampoco se lleva a puntos, porque lo ha puesto muy fácil. Dice, oro flotando en un mar de... Pues dice, vamos, que es descriptivo. Entonces tienes
sutil, es la palabra, sutil. Una vez que hayáis hecho la votación, bueno, es que luego me vais a volver a preguntar, entonces hacemos esa y luego os cuento cómo puntuamos. Entonces si aciertas la de cuentacuentos, tú te llevas puntos y el cuentacuentos lleva puntos. Si alguien vota tu carta, te vas a llevar puntos, por lo cual elige bien tu carta, para que te la voten creyendo que es la de cuentacuentos. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos allá. A ver quién en cada grupo empieza con el cuentacuentos. Voy a intentar poner aquí la puntuación en pantalla para tenerla luego más clara. Venga. Y son las 7, con lo cual hacemos una partida, vemos el vídeo y ya se acaba, ¿eh? O sea, que nos quedaba... ya no sé qué no podéis quedar, bueno, podéis quedaros para la hora que queráis. Que tenemos que ser luego se los talleres. Pero no, una. Tienes que ser muy pensamos una vez que sea otra. Lo que sea, pero era palabra, mímica, título. Hay que escoger una de tus cartas que tenga relación con la vida con lo que ha dicho. Más o menos, Mira que bien está aquí. más o menos y ahora entonces yo también por la clase y tenéis que adivinar No sé, Y no pasa nada porque los queremos un poco más, ¿no? No, yo solo lo sabía. Una para que sepáis de qué va, lo siento, pero vamos a ir dejando. y ahora se pone todo así que está eliminada tenemos que bajar el 2 millones. Ahora las ponéis boca arriba del 1 al 12 y queréis intentar adivinar cuál es la de cuentacuentos. Como no me ha puesto yo toda la puntuación ahora, pero no vamos a poder jugar más, ¿de acuerdo? Pero bueno, por lo menos para que veáis de qué